Hola Mare, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿Cómo amaneces? todo muy bien. ¿Usted? Bien, gracias. Eres Qué muy bueno. amable por Cuánta preguntar. formalidad. Qué bueno. Sí, Una somos mujer personas formal. formales, dadas. Como Una que muy mujer formal. estructurado. ¿Y Shirley? ¿Dónde está Shirley? Ahí. Oye, es un momento. Déjalo. No hay break. No, chaval. Austin no ha preguntado por mí hoy. No me ha saludado hoy. Hola, Shirley. Hola, baby. Chico, pero es que la ponen de Austin, que momento. preguntes. ¿Aló? A ver. ¿Qué dijo? Austin, baby, hazte presente. ¿Qué? Hazte presente. Austin no me ha saludado hoy. No me has dicho hola, preciosa, ¿cómo estás? Uy, están pidiendo papeles por ahí. Suena a costumbre. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Qué más bien o no? Muy bien, sí. Por educación se saluda. Lógicamente. ¿Cómo estás? Dije, chicas, olas totales. Ella quiere uno personalizado. No personalizado. Ella quiere uno personalizado, por eso que está pagando el Ay, mes. me quedaron Dile, las cosas Ray. claras. Claro. Bueno, ¿cómo estás, Melissa? ¿Qué más bien o no? ¿Qué más, pues? ¿Qué has ¿Qué te hecho? cuentas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has descansado? ¿Cómo te acabó de ir ayer? Ayer. Bien, increíble. Bien, todo Sí, bien. Decirle que ¿Todo pasa bien el en cuento. casa? Perfecto. Sí, todo Nunca bien. estuvo mejor. Oh, Chico de bien. wow. Oye, Austin, ¿y tu rola ya tiene nombre? ¿Ya sabes a quién se la dedicas o todavía no? Obvio a mí. Qué preguntón. Pues de momento aún no, pero estoy seguro que en el transcurso de los días, las semanas, creo que puede tener cara, sí. ¿Qué más, Melissa? ¿Te has quedado callada? Oye, No, hacen no, no, bonitas no. parejas esos dos. Ecuador. Sino, que las sino gafas. sino que, no sé, ayer estábamos hablando y te fuiste a hablar con tu novia, tu ex, no sé todavía, yo te dejé porque pues, todavía tienes cosas que arreglar con ella. Novia, ex. Bueno, Melissa, es Entonces. muy normal, es muy natural que yo hable con chicas, ¿no? Soy Obvio. una persona muy sociable, te lo dije en la O cita igual que todavía no tuvimos. hemos formalizado nada, entonces no te preocupes. Claro. Cuando Como- formalicemos las cosas, eso va a cambiar. Como chiquito. diría Jorge. Ya te avisa de entrada. No hay break. Porque es que ayer no me queda algo claro porque tú llegas y me dices que me vas a dar la oportunidad, pero después te pones a hablar con otras amigas. Sí, claro, yo creo que cada persona merece un poco de Yo tiempo igual en te dejé conocerla. porque te voy a dar tu espacio. Bueno, está bueno. Exacto, yo te dejé porque realmente te voy a dar tu espacio y voy a dejar claro delante de todo el mundo, delante de 11 países. El que me gusta eres tú. Fin del comunicado. Duélale al que le duela. A nadie le dolió. Moléstele a la que le moleste. No le dolió a nadie. Y yo soy Yo no he visto a directa Andrés, no y sé. erecta. No le dolió a nadie aquí. Directa y directa, bro. Fuertes Ay, declaraciones. Fuertes declaraciones. O sea, yo soy directa. ¿Qué voy a Y hacer soy yo? real hasta la muerte. ¿Oíste, bebé? Muy bien, me gusta esa actitud. Está ¿Qué muy vas a bien. hacer? Nada, voy a Y darme el tengo tiempo una frase de que es, conocer. la lealtad es el único camino que une los corazones. Entonces, si yo digo, estoy contigo, estoy contigo. Muy bien, Y directa. ayer, no sé, cuando hablamos y te dije, hice clic, por mi parte, no me interesa nadie más. Bueno, Y está bien. tampoco, pues, y hablé con Rey y todo eso, pero te digo, no hice clic. No, No. Puedo hablar con otras personas y ser amiga. sí, claro. De pronto tiene que cambiar de Pero mouse. yo sí soy súper territorial, querido. Va a orinar todo el Bueno, estudio. está bueno, Y no está bueno que tengo protejan problema. Lo que yo tenía que decir ya se lo dije a Andreina, así que... Es una falta de respeto dejar a una mujer ahí sentada e irte a hacer como si nada. Una persona que se mete en algo que está yendo bien en mi país es como una persona que no tiene código. Y le das el besito que me... O sea, aléjese de mí. A mí no me gusta mucho como el contacto físico si yo no quiero contacto físico. Tú no sabes con cuántos hombres está chateando la mujer que te gusta. Pero yo siento una actitud, después de que yo saqué a Austin, una actitud tuya hacia mí totalmente diferente. Creo que ella vino con la pata muy en alto. O sea, yo veo que son como que muy inmaduras, son como que todavía muy niñitas. Que las personas que están en los malos momentos son personas que son verdaderas. Que la fui olvidando teniéndola.
Dice, yo no miento, pero le hemos cachado algunas mentiras. Tengo una emergencia que me quiero conectar en casa de las chicas. Ellas no van a saber que nos estamos conectando. Hay un pleito. Te quiere hablar a ti de algo que para ti no es importante, entonces ¿qué va? Yo le sigo el hilo de la conversación porque es que vuelvo y le repito, muchachas, parce, yo ante todo soy una persona educada. Estás creando conflicto en casa de las mujeres. ¿Qué pasó en ese cuarto rojo que ella está tan decidida? Han escuchado chismes de que han hablado mal de mí. ¿Por qué solamente ahorita con el montón vienes con esa cara y me dices esas cosas? Es un poco hipócrita pensar que solamente nosotros somos picaflor. Vas a tener tus oportunidades entonces. Amigas, ya bótalo. No, Andreina y Miguel están por buen camino. La voy a reciclar. Se ve que puede terminar en boda. Para una morra. Se ve que puede terminar en boda y los 4 hijos que quiere Miguel. No creo. Yo creo que es una relación tóxica. No hay break, no hay break. No hay break. Wow. Pero pues sí me gustaría saber qué pasó porque pues ¿Está serio, Miguel? yo creo que todas estamos intrigadas. Miguel cuando se rasca la barba es porque algo tiene en la cabeza. Mira, no dice nada. ¿Cómo andáis? O sea, no Miguel cuando se rasca la barba es porque algo le pica. Pero entonces que se chévere esta metazona porque tocándonos la barba. es una alergia muy... Por eso algo te siempre. No. Miguel, no escucha Ya, nada. nadie le contó nada. Entonces no Miguel, van a hablar esos no dos. te escucho, Miguel. Miguel, Yo creo Miguel, que lo que decinos tu yo lista tenía al que principio, decirlo, ¿cuál era? lo que yo tenía que decir ya se lo dije a Andreina, así que... ¡Oh! Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. O sea, Responde. chicos, La mató. no, amiga. Puertazo, Ganó, puertazo. ganó. Que lo que tenía que decir se lo dijo Andreina ya. Jorge siempre huele rico, Yo ¿verdad? ayer, no sé por qué, pero todo Ya, me deja dejó olor a Jorge. deja O sea, de medio opinar te de abraza hombre. y te queda un Te olor. queda impregnado. Buen perfume. Riquísimo. La otra vez Yo sé que que probé. me abrazó, ese saluda a sábado. todos Sí, y deja el olor impregnado. sin Sí, nada. Buen dato. él me lo dijo, ¿no? Él me lo dijo, tal, me dijo yo. Ya Él lo saben, dice. para regalar. cuando... Lo que pasa es que se le debe acabar bien rápido. No, pero él se tiene que bañar. Yo creo que sí, Sí, él él sí se se baña. baña, se baña en perfume. obligado. Pero me baña. encanta, a mí me Obligado. encanta. Es rico cuando estás saliendo con alguien y de repente ni ha entrado por... O sea, va entrando y ya Y ya sentís... tú Y ya hueles. Y el perfume ese rico. Rico. Oye, pero Shirley se pone... ¿Has cambiado al chico? Shirley, ¿Qué? ¿has cambiado al chico? Se pone ahora de nuevo está calladito. no Nerviosito. habla, ¿no? Ya no habla. Pero eso me estresa. Es que Pero es le que lo contaste, intimidas, pues, le de contaste ley. No, pero yo creo que él me hable para yo hablar, porque Es yo que también me contá falté. lo que pasó cuando vinieron y te fuiste a hablar allá ayer. Que lo dejaste claro. Ah, no, le dije que ya... Oye, te estoy hablando. ¿A mí? Ay, a mí. Ay, yo no sé quién está hablando. Habla con mis churros. A ver, aquí me voy a poner en la mitad. No, A ver, le dije cuenta. como que ya no más besos, ¿no? Pero ¿cuándo le diste el piquito? No, yo no le di el piquito. Solo fue un beso en la frente. Ah, pero eso No, fue pues no donde, dice en que el le diste cuarto rojo. piquito. ¿Qué? A ver, contá lo que me contaste a mí. Contá lo que me contaste a mí. Ah, Escúchame, sí, igual a vamos tu a ver, confidente. dale. No, es que él estaba sentado ayer así, aburrido, y dije, le voy a alegrar la noche, pero creo que le estresé un poco más. Me fui y me senté ahí y le dije, che, estuve en el cuarto rojo con Mariela. Pero a mí me lo dijo como me lo explicaste ayer, y si lo contás igual, era la señal como para... Un beso. Claro, Y fue el momento donde estaban los dos solos. en el cuarto rojo, claro. Y yo agarré, me dijo él después, bueno, vení para acá, vení para acá. Yo pensé que me iba a decir, tranquilo, hermano. Y yo agarré, me senté con él y me dijo, cerrá los ojos. Cerré los ojos. Y me pega el decirle, nunca más. Eso. Nunca pierdas tiempo. No Pero puedes bueno, perder me tiempo, fui. no es aceptable. Me fui. Aprovechalo. Y sí, pero me fui tranqui. Yo creo que igual subí un escalón. Y fue un beso en la frente, lo que pasa es tierno. que él ya se hizo la idea de que ella es una persona tranquila, preservada, anticuada, ¿me entiendes? Tú no estuviste allí porque pues yo me salí del set porque en verdad no aguantaba la actitud que me parece una falta de respeto. Teniendo la culpa, no teniendo la culpa, teniendo él la culpa o no,
es una falta de respeto dejar a una mujer ahí sentada e irte a hacer como si nada. Eso no me parece nada, o sea, me habla mal de sus valores, o sea, de lo caballero que puede ser. Pero pues me señala y me dice que yo soy una indecisa por decirle la verdad. Yo le dije a él, ¿sabes qué? Si yo siento que tú no estás haciendo nada y siento que estás alejado de mí, todas las semanas tenemos que invitar a alguien y pues voy a tratar de conocer a otra persona porque siento que tú no estás ni para atrás ni para adelante. Entonces, él llegó con una flor, me pareció un gesto lindo, pues me gustó. Y aunque yo estaba como que no puedo creer que por lo que le dijo Renier, él tuvo que actuar de esa manera, o sea, cada vez que se siente inseguro o desconfiado, tengo que mandarle un pajarito para que él como que se avispe y diga, ok, me gusta Andreina, y ahí hace sus detalles, pero igual fui a la cita y le dije, o sea, no fui hipócrita, de que, ay, ¿sabes qué? Me encantó tu detalle y esto, no, sino que yo fui y le dije, mira, ¿sabes qué? Si no hubieras hecho esto, yo hubiera llamado a otra persona, porque lo estaba pensando y lo iba a hacer. Pero en serio, gracias por este detalle, porque por esto me hace pensar que sí quieres hacer las cosas bien conmigo y comencemos de cero. Eso sí, si yo llamo a otra persona porque quiero un consejo, porque tú no solo vas a llamar, es como ejemplo, Alejandro llamó a Mare y Alejandro no es que le quiere pretender a Mare, pero le quiere preguntarle un consejo. Ejemplo, cada quien es así, ¿me entiendes? Cada quien hace lo que quiera con sus sentimientos o con lo que piensa. Lo que pasa es que yo veo las cosas, o sea, yo pienso muy diferente a todas las personas que Sino hay que acá. digamos, ejemplo, yo pienso que un consejo de un hombre es un poquito más chévere que el de una mujer porque ve como que de otra perspectiva. Chismecillo. O sea, supuestamente lo que vi en la pantalla, Sebastián le dijo de que había otro chico que estaba interesado en ella, pero estaba interesado a la mala. O sea, como que él estaba hablando huevadas de ella y que estaba interesado en ella. O sea, una manera muy extraña de llamar su atención, pero... Claro, un tercero. Claro, pero yo creo que le fue con el chisme para ganar su confianza. Puede ser, porque yo realmente no Es que veo que haya otro tercero. ¿Quién gana? Debe haber otro tercero. ¿Será? Pero ¿quién gana confianza yendo con un chisme? Claro, justamente eso es lo que desconfianza te da, ¿entendés? Como que hablas de más. Pero sí, ¿será que hay otro tercero? Acá abiertamente por lo menos no. Aparte, hasta el momento no vi que alguien haya hablado mal de Mare. De repente no, o sea, no lo han hablado en privado, no sé. O lo han hablado a solas con otra persona, o se lo confiaron a él. Pero como ya viste que no es una persona de confiar, porque una persona que se mete en algo que está yendo bien en mi país es como una persona que no tiene código, no tiene ética. Que Sebastián también es así. Porque, o sea, él no se abre completamente. ¿Vos crees que su papel es de que, ay, que no sé qué, que esto y lo otro, y que las energías, y que yo soy astral, y que... Esos son capas, mi hermano. Todos tenemos capas. Todos Solo tenemos. tenés que verla, tenés que tener método. Pongámoslo método. O maneras de exponer a una persona sin que sienta que la estás exponiendo. Con juegos, detalles, conversaciones, preguntas. O sea, mira, por ejemplo, o sea, yo con Andrea platiqué, tuvimos como un acercamiento y yo podría decir que culturalmente en Colombia, en Medellín, eso es muy de las chicas y los chicos, pues, es como de tener esas confianzas. Somos hombres solteros, ellas son solteras. Mare y Melissa a la casa de los chicos.
Esto es amor. Baby, tú me encantas. Tú también me encantas. Dice muchacha. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Me mandó a que le des los lentes al hombre. No los encuentro, dile, no los encuentro. ¿Por qué? No, no te sientas mal, aquí estamos. Amigo, me fue por el otro lado, tú me estás comiendo. Está bien. Tranquilo, no lo tomes personal. Así es que si me llegan a agarrar del pelo, me cuidan porque ella no tiene pelo y yo sí. Sí, ¿De qué hablas? de Melissa, ¿qué opinan? Cuando ella se presentó con nosotros las 2 veces que iba a la casa, a mí no me cayó mal, me cayó súper bien su vibra y todo, como que es energética, cool, no sé qué, es graciosa. Pero siento que tenía como un sketch ya preparado de qué iba a decir. Exactamente. Entonces, siento como que ella crea esa pantalla como para tirar ese personaje. Cuando viste que eso ya no estaba funcionando, quisiste retomar. Pero ya las cosas estaban un poco ya no tan bien. Porque cansa y cuando uno se cansa, pasan estas cosas. Ayer, ¿no? Tiras la puerta, se va por su lado. Esa es mi percepción, Ahora- es lo que pude ver de afuera. Yo no sé qué pasa adentro, Exacto. Porque tú no pero es puedes, lo que he notado. tú no puedes juzgar porque tú estás No, en el otro no he lado. juzgado. No, yo estoy, pero yo Pero te no sé esa juzgué. palabra porque no te juzgo. Ok. Yo pienso que la prioridad de una persona es buscar a alguien que te acepte con tus defectos y virtudes. Yo te digo, o sea, yo me di cuenta que pues estaba un poquito alejado. Y pues si tú ves a una persona que está alejado, pues tú obviamente vas a decir, me voy a dar la oportunidad de conocer, no de que, ay, ya, es mi pareja, pero de conocer, saber si, porque como estuvimos como que los dos, no me di el tiempo de conocer una segunda vez o una tercera vez a otra persona, ¿me entiendes? Entonces yo, A eso hoy que inicialmente Pero- estaban los dos así. pero cuando él llegó con las flores, yo dije, ok, sí quiere estar conmigo, pues, o sea, sí. Claro, ¿quién viene con flores? Exacto. Yo no vendía con flores. Entonces, por eso yo fui a la casa, No. al cuarto. ¿Por qué no? Porque te soy sincero, yo no vendía con flores. Más adelante, si estoy Más en algo, adelante. claro, mando flores, Muy pronto. mariachi, Muy no pronto. sé, Todo muy lo que se me pronto. ocurra en el momento. Sí que es un riesgo enviar tan pronto, hacer ese Exacto, paso. a eso voy. Pero por eso cuando él llegó y yo fui al cuarto, yo le dije a él, oye, ¿sabes qué? Yo fui sincera y clara. ¿Sabes qué? Yo pensé que tú no querías nada conmigo y yo iba a buscar a otra persona, a citar a otra persona para conocerlo. Entonces sí fui sincera, no fui hipócrita, le dije las cosas como son. Entonces después él se enoja y después acá viene y me dice, ¿sabes qué? Ahora yo ya no quiero nada contigo. Entonces me parece que igual, o tenga la culpa o no, coger a una persona, tocarle la pierna e irse, no es de caballero. O sea, no pienso que esto es correcto. Oye, ¿sabes qué? Si quieres, seamos amigos, tenemos un buen término, me parece una actitud madura. Pero eso de que, ok, ya así, no me parece de caballeros. O sea, y aparte de todo esto, él se deja llevar por lo que ve en una cámara. No se toma el tiempo de preguntarme como que, oye, ¿sabes qué? Esto es así porque vi una parte del fragmento del programa donde tú dices esto. ¿Qué pasa? Porque pues ni tras para adelante. Entonces no me dijo nada, sino que me juzgó y me dijo, mira, tú eres así, y yo ya no quiero nada por esto. Andreina, bien. Pues ella estuvo como maluca un poquito por lo de ayer, pero... Según vi por acá, ella se molestó y tiró puertas. Gracias, baby, Tiró Ay, pero puertas. la nevera de acá es más fría. Tiró puertas y todo, dice ella. Por lo que se vio y se dijo y se comentó. Ah, no, pues no sé, como que mal le terminó. Ah, él le terminó a ella. Pues sí, como que le dijo que ya no quería nada con ella. Pero, ¿por qué? Sí, él le llevó flores y todo y supuestamente iban a intentarlo y la vaina. Lo que pasa es que en vista de que él no le estaba prestando la atención que se merece, ella quería llamar a otra persona. Pues porque pues normal, si a mí no me está si tú eres mi pareja y yo veo que tú ni fu ni fa, yo no me voy a quedar esperando a que vos me des señales o que hagas las cosas cuando te provoque. Entonces ella dijo como que no, pues pienso llamar a otra persona si él no demuestra. Y cuando él salió con la rosa, ella dijo, ay, yo pensando eso, mira lo que yo estaba, y ve. Él estaba demostrando. Exacto. Estaba intentando. Exacto, lo estaba intentando. Entonces ella dije, qué mal yo, o sea, qué mala yo, o sea, yo cómo le voy a hacer esto. Y la vieja como que se lo dijo, o sea, fue sincera con él. Y él como que se lo tomó a mal, lo malinterpretó, no sé. Ay, yo no sé. Pero O sea, si tú hablas con ella... yo no lo entiendo, o sea, sí, pero yo no entiendo lo que pasa. ¿Quién tú crees que esté mal ahí entre
qué es lo que tú crees que está faltando? ¿Qué es lo que tú crees que está fallando ahí? Yo creo que falta comunicación. Yo siento que quiero darme el tiempo para pensar y no para como estar bien conmigo misma. Y por curiosidad, ¿a quién querías citar? A ti. Oye, qué chismosa que eres. ¿Qué está Jorge? Jorge me cae súper bien. Es súper consejero. ¿Qué? Es que a veces puedes citar ¿Qué a una cosa? persona. Lo que pasa es que siento que él está corriendo, justo hablando de eso. No me esperé que me robara un beso. Pero no te desagradó tampoco. Me quedé como que... No es que guau, porque, Porque no, conociéndote le hubiese dicho, oye, ¿qué te pasa? no lo disfruté porque no fue un beso. O sea, fue como, ¿me entiendes? Y me preguntó, ¿te gustó? Y yo era como que... Le dije la verdad, o sea, no es que me haya gustado ni me haya encantado porque no nos besamos. O sea, fue como que... Así, ¿no? O sea, súper rápido. Como que... Pero, ¿sabes lo que me habla ayer? Te estoy hablando. Yo ya le he dicho que Me no habla hables que le- si no estoy yo ahí presente. ¿Qué? ¡Ah! Dile, dile. Me dejó caer. A ver, muy intenso. En el tema, ya sabes cuál. Si le hicieron uno de los besos, ¿cómo me voy a hablar del otro? Bueno, puedes decirme algo sutil, si es que quieres seguir saliendo con él, para yo decírselo y... ¿no? ¿Qué le vas a decir? No le voy a decir lo que tú me has dicho. tú eres el Oye, cupido. bro, fácil, bájale un poco el cambio ahí. Se le dije que vaya despacio, que todo tranquilo, Es que nadie está yo le corriendo. digo que él quiere, por la edad, por la diferencia de edad, él quiere como hacerla sentir que él está a su mismo nivel. Porque ella evidentemente tiene mucha experiencia, muchos años de más. Entonces, tocar ese tema... Óigame, muchacha. Piensa que eres sexual. Dios mío, me dijo anciana. Ay, Me pero yo refiero- pienso que si tú quieres conocer a otra persona, está súper que bien. Y, Sí, y pero él puedes me- conocerlo como amigo. Ya No me es cuadró, como que me todo es cuadró ayer. relación. ¿Ah? Me cuadró ayer. Ya me dijo ya. ¿Qué O te- sea, ¿vas o no? Ah, ya, te dijo como que... ¿Qué? Y lo sentiste ¿Qué como que cuadra? muy... Siento que me está presionando. Claro. O sea, como que me Entiendo estáis- totalmente. Claro. Como que... Siento que él le da. Como que ya, o sea, yo quiero contigo, pero no sé si tú quieres citar a otras personas. Le Yo dije, también, a mí iba cuando me presiona es como que ya... Ya, yo también me siento así, pero como que no sé. O sea, pero también no me desagrada. Todavía no me he mostrado Busco, no sé, pero en mi vida hace años decidí buscar un equilibrio. Siempre es como que siento la necesidad. ¿Tú crees que yo soy tu equilibrio? De verdad. O sea, de lo que te he contado de mí y lo que, bueno, creo que Don Dai les ha contado mucho de mí. Él dentro de todo igual me conoció bastante. Es que él habla maravillas. Él desde el comienzo ha hablado maravillas de la gran mujer y artista que eres. Confirmo ¿Ves? eso. Por ejemplo, el simple hecho de que tú digas que pensaste que nadie te iba a escoger es tonto, es absurdo por la clase de mujer increíble que sí eres. Pero está bien dudar de sí mismo. Está bien. Es que no todo el mundo es del gusto de todo el mundo. Exacto, pero también hay que tener claro las virtudes que uno puede llegar a tener, que Sí, pueden ser pero hay mujeres maravillosas. muy guapas, entonces, no sé, ¿me entiendes? Yo, Sí, claro. a mí siempre me ven como el brother, entonces, es como también. Yo no te veo como un brother. Algunos sí. Yo, por ejemplo, Austin, de una lo vi, este es brother, este es pana. Ya después, o sea, sí, cuando pasaron igual los videos, ustedes vieron que yo mencioné a muchos como que, oh, me parecieron guapos, porque obviamente, claro, la primera vez que los veíamos, yo dije, ya, físicamente me pueden atraer muchos, pero cuando comencé a intuir las energías de algunos, dije, pana. O sea, y es bacán. Con Diego me llevo súper bien, por ejemplo, o sea, contigo me estoy llevando súper bien también. Entonces, creo que a veces también se puede confundir un poco el que yo sí soy cariñosa. Yo iba a citar a Austin porque pues me parece un chico que misterioso. O sea, pero yo no soy lanzada. O sea, yo no soy una chica como que, ay, tú me gustas, eres mío, eres para mí. No, o sea, yo quiero conocerlo como amigo. Si le gusto como amigo, entonces se va dando poco a poco. Más bien me gustan los chicos que sean un poquito más de dar ese paso. Así soy yo. Por eso a veces, cada vez, los chicos que me gustan se vuelven mis mejores amigos. ¿Y le das el besito a comer? Ok. Así no se lo hace. Me está diciendo que cuando vea a Andreina, le diga que saludes de ella y que cuando la vea le dé un beso en la mejilla. Claro, sí, ya Listo. más, sí. Para que después no se vayan a ir a hablar lo que no es. Y de una vez se lo digo, sí. ¿Por qué? ¿Y qué vas a hacer tú? Por lo mismo. O sea, aléjese de mí. A mí no me gusta mucho como el contacto físico si yo no quiero contacto físico. O sea, si yo quiero contacto físico, te lo hago saber. Pero Tú yo- siempre estás así como que, Pero a que mí tal, eso no ahí me sí. gusta. Pero Parce, a que mí eso no eso, es por tratarte eso, con- que eso no es a tratarte mí con- eso como- no me gusta. Ok, Somos personas maduras.
pasado. A ver, Reiniel me parece muy pasado, o sea, no me gusta su forma, la forma en la que me trató y lo que dijo. Me parece que es, o sea, de quinta. Estaba como que indecisa porque veo, cuando yo hablo con Jorge, o sea, sí siento química con él, sí me gusta, pero cuando hablo con él es como que yo le quiero tocar otros temas que para mí, mi familia, o sea, mi hija, Claro. y él se va por la tangente, o sea, como que me habla otras cosas. Y él una vez me dijo, para mí la familia es lo más importante y bla, 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 y como que no le gusta tocar mucho ese No tema. le gusta, no le y gusta. a mí sí, porque yo quiero saber, o sea, qué hombre voy a tener al lado, o sea, si yo veo que él es como que, ajá, ajá, o sea, no, yo necesito No. un hombre, o sea, Que hable de decidido todo. y que en realidad, o sea, vaya con toda conmigo. Les voy a contar lo que sucedió. Este rey, le voy a decir rey, de aquí en adelante, porque el rey de la huevonada, el rey de la idiotez, llega y me dice como, ay, bueno, Angelina, es que Angelina. Andreina. Andreina. Andreina, querida. Angelina. Me Falta dice, una, ¿no? Pero cuenta primero. Pues igual necesito a Andreina porque le mandaron una razón. Llega y me dices que dile a Andreina. Dile a Andreina. Esperen porque es que les quiero contar a todas para no tener que contarlo aquí. Oh, shit. Qué lisa. No, shit. Perdón. Andreina, te mandaron esto. ¿Quién? Rey. Renier. Renier. Ah. Solamente que te voy a contar ya después la segunda parte de eso, ¿cierto? El man te mandó eso y el man se me acercaba y me hacía así y yo súper incómoda. Yo súper incómoda porque yo ya le había dejado claro, o sea, yo ya dejé claro a mí quién me gusta. Fin. Y si quiere seguir siendo mi amigo y si queremos seguir hablando, bien, pero conserve su distancia. O sea, que yo haga así y ni lo toque. Porque la verdad me molestó y me ofendió su mala intención. Su mala intención, o sea, qué malintencionado. O sea, yo me quedé como que, wow, ¿a qué está jugando? Sameli, que cambiaste tu perspectiva completamente con Reinier. O sea, antes yo hasta decía, al pelado de pronto uno le puede dar una oportunidad, o sea, pues como si las cosas no funcionan por acá, de pronto uno deja esa posibilidad ahí, sin decir que me llame mucho la atención, porque pues por encima de él de pronto habían otras personas, entonces pues ahí como, al menos podíamos ser amigos. No le pegan ni a una, Renier. Parce, pero es que consejo para la vida, si tú quieres pegarle, Aparte que no o sea, habla, no si tiene le nada. quieres No, pegar todo a algo, o es sea, así no, como- no puedes actuar de esa manera porque la estás cagando. como así, sí. Y Claro, pues, para y si que la no vas llame- a cagar conmigo, roncarme a mí cuando vengo de Medellín, parce, yo, no, o sea, no. O sea, conmigo no. Entonces queda la cubana. Conmigo no, o sea, si el man, otra se le sienta y a mí me incomoda, o sea, cuando yo llegué, el man así súper encima. Y yo como que este man será que tiene problemas mentales. Así es. Este man será que no entiende el mensaje. Este man será que es tonto, bobo, le va a tocar cuando era chiquito, no sé. Este man, ¿qué le pasa? Pues porque yo ya fui muy clara y aún así el man seguía, o sea, como que no se quiere o no se valora o no sé qué es lo que pasa. Y el man seguía encima y se me acercaba y era así y se abría la camisa. Y pues sí. Y yo era como que... Y yo, a mí eso me incomoda, muchachas, les digo sinceramente, a mí la gente así me incomoda, o sea, yo soy como que, aunque yo parezca una persona súper lanzada y eso, yo no lo soy. A mí me gusta conservar la distancia. Si a mí alguien me gusta, yo me le arrimo con respeto, no estoy así, o sea, me parece de mal gusto, me parece hasta una falta de respeto con el otro. O sea, yo soy como que... Yo me senté ahí con él y empezamos a hablar porque yo ante todo soy una persona muy educada. Y el man me empezó ahí a hablar ahí, y como otra vez con el coqueteo. Y yo como que, ¡ay, no! ¡No! ¡No lo soporto! O sea, en serio, demasiado rabia me da eso. O sea, como que yo soy como que, parce, en serio no entiendes mis mensajes. O sea, tengo que decirlo de esta manera para que tú entiendas de una vez que
O sea, cero. ¿No? O sea, ¿Y al final en qué quedó? ¿Te contestó algo o se quedó callado o no, se él fue? me dijo que no, que pues como que no, qué pena contigo, que yo no sé qué. Yo me despedí, yo chao, me despedí de todo normal. ¡Vanessa! ¡Ay, me extrañaron! ¿Cómo van, chicas? Bien. Bien. Ha sido un día anterior muy intenso y hoy vamos tranquilas, van bien, con buen ánimo. Aquí siempre hay buen ánimo, buena Esa es vibra. la actitud, Mariela. Cancelo. Cancelo. Toda Yo buena aprendí vibra. eso, cancelo. Pero bueno, siempre hay temas que platicar con ustedes, chicas, de verdad. Y quiero empezar a hablar de ayer. Ayer fue un día bastante interesante. Creo que terminó bastante interesante y quiero empezar con Mare. Mare, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Sé que ayer tuviste una cita con Sebastián, luego pasó algo en la conexión donde se vio un pequeño no. Explicaste tu punto de vista que no te gustó y luego tuvieron una plática. ¿Cómo va todo? Justo me acordaste el chisme con las Sí. chicas, es más, porque a mí me gusta contar con harto detalle, entonces estaba comenzando el chisme. Suéltalo aquí entonces. Pero, a ver, es una situación muy loca esta, ¿no? Porque yo nunca me he encontrado en este punto donde en la vida normal, sí, tú conoces a una persona y sales al cine con una persona y también te puede invitar a comer otra persona y todo está bien, pero no conviven en el mismo espacio todos, ¿no? Entonces es bastante incómodo y obviamente eso te hace sentir como... Y con la regla abierta que se pueden conocer todos. Con la regla o sea, abierta que nos podemos conocer todos, que no es que somos pareja, que no esto, pero igual te sientes, igual cuesta, ¿no? Cuesta, por lo menos a mí me cuesta. Son dos cosas, porque las que ya me conocen un poco más saben que a veces suelo o justificar mucho las cosas de otros con sus virtudes, o sea, como que no me gusta ver los defectos del otro, o los justifico y los justifico y los justifico, o confío mucho y me estoy equivocando, pero me gusta, prefiero darle mi confianza a alguien antes que cerrarle la puerta. Claro. O pasa que veo patrones de una persona, en este caso una persona del sexo opuesto, veo patrones que ya identifiqué en parejas pasadas con las que no me fue bien y me cierro y me asusto. Claro. Entonces... Están pagando justo por pecadores. En otro. Sí, ¿Pero más puede o ser? menos, y eso es lo que él dice, que tal vez yo le estoy juzgando mucho, que tengo que dejar mis mochilas, que esto, pero yo le dije y fui súper sincera, o sea, hay cosas que no me han gustado, porque, por ejemplo, yo no saldría con Renier. Bueno, nunca me atrajo, pero te pongo el ejemplo, ya hoy día que estábamos hablando de Renier. Para mí él ha sido un mira quién cae, y sorry si algún momento ve esto y si lo ofendo, pero sí ha sido así, o sea, Así es. entonces Apoyo la se noción. siente como... ¿Qué tan especial me siento yo? Y eso es lo que hoy día me abrí con Sebastián porque tuve la oportunidad de conversar con él igual allá y con un intermediario. Gracias a Dios. Pero fue como, le dije, o sea, yo siempre he sido esta persona que se dio en sus relaciones, que se dio toda, que tenía la iniciativa, que tenía esto, que tenía el otro. Entonces ahora quiero que alguien se dé por mí. Pero también hay que entender, y yo creo que es el punto que él siente, escuchándolo platicar del otro lado, que de momento ustedes son las que tienen el derecho a conocer a muchos a la vez. Tan pronto ellos lo hacen, ellos son los malos, ellos son los picaflor. No, a nosotros... O sea, no lo ven así, o sea, como que dicen, oye, danos chance, o sea, estamos conociéndolo, esta es mi forma de ser, entonces voy a ir contigo como soy. Entonces, obviamente, Eso es verdad, yo quise te di el conocer a tres. respeto porque Pero- estabas con alguien, entonces hay como mucho malentendido, se puede llamar, o a lo mejor no sé exactamente cómo lo ven. Mira, Creo que hay mucha diferencia en ser, como ya tenemos las chicas aquí, la palabra picaflor, a ser un man que quiere realmente conocer a alguien. Es muy diferente ay, la manita, Eso yo le dije. te puedo dar Y lo un usé de beso. Jorge, amiga, si salen esas imágenes, yo dije, Shirley, por si acaso, si en algún Es que momento una ves cosa esto, es estoy del actuando. coqueteo. Porque le cogí la mano a Jorge y le ¡Qué dije, cosa! escúchame, es que le dije, Jorge, vamos a actuar esto. Él tiene un reloj gigante. Entonces le dije, una cosa es hacer esto, como, qué lindo tu reloj, oye, me gusta mucho. Otra cosa es hacer como, entonces,
Y claro, y entonces tu anillo. Te doy un y- beso, o sea, ese tipo de cositas también, y creo que al menos... ¿Estaba en un ambiente de relajo o ambiente íntimo? O sea, había más no, personas. no, no, había más porque- personas. No, me refiero en el momento que te explicaron, porque también sé como mucha gente y alguien lo hace frente a tanta gente, de momento puede ser como el relajo del coqueteo público. Si es ya aparte, o sea, si esa situación que me estás describiendo, No la cual sé, yo no Andrea, estuve presente, fue privada, Fue puedes a privada. lo mejor entender, o sea, privada que no había nadie, solamente ellas dos personas. Sí, bueno, al menos yo me estoy refiriendo en Oh, cuestiones privadas. Ah, O sea, estaban todos de este lado y nosotros estábamos de este lado. O sea, Sí, lo que me había refiero gente, es que a lo pero no mejor era si como estaban que- en un ambiente un poco más de fiesta, gente alrededor, que lo haga públicamente, a lo mejor estaban en esta cosa coqueta que se da cuando vas al antro, porque no me digan que cuando van al antro o a un lugar público estamos coqueteando, si te parece alguien entretenido, bueno, yo a veces me aburro y coqueteo con cualquiera, por aburrida, o sea, me explico. Ajá. Entonces, Puedo decir, no eres sé... amable también y lo confunden. Y lo pueden confundir. O sea, no estoy justificando a nadie, solo estoy abriendo posibilidades a entender una situación sin necesidad de juzgar tan rápido. Sí, yo le dije abiertamente que yo no lo estoy juzgando, que por algo lo cité. Él piensa que falta electricidad entre Andrés y yo. Yo le dije que a mí Andrés me está demostrando con muchas acciones, muchas cosas, por eso tengo interés en él y que yo soy una mujer de acciones, no de palabras. ¿Has Entonces, platicado con Andrés cómo realmente se siente? yo creo que Andrés, yo ya lo había platicado con él antes. Hoy día me recibió muy bien. Es que como te digo, se me hace incómodo estar en un espacio con los dos y llegar y abrazarlo a Andrés efusivamente, que el otro pobre esté allá y que él me abrace así y yo tal vez. Entonces dije, los voy a abrazar a los dos igual. Está chila, tan norteña de México. Si me quiero conocer una morra, güey. Ciudad de México no dice eso. Ya sé, güey, güey, cuando sí. dice, "Ay, morra, no me digas morra". ¿De dónde eres? ¿Qué Sí. te pasa? Está chingona, güey. Soy bien fresa. Sí, bien fresona. Entonces, si tú te das cuenta en un contexto fuera de esta casa de estudio, tú no sabes con cuántos hombres está chateando la mujer que te gusta. Exacto, güey. Y aún así la sigues buscando. Ajá. Tratando de conquistarla y de demostrar cosas. ¿Te refieres a mi situación actual? No, en Ok. general, en general. Ok, ya, ya. No tiene nada que ver. O sea, me refiero a eso, o sea, y viceversa. Pasa full. Güey, yo no sabía... Ahí te va más pelado. Hace años, cuando yo estaba en Sinaloa, que yo no era actor, güey, ¿sabes qué es un godín? Sí. Empleado, oficinista, empleado, que tiene Claro, sueldo. por eso el cabello largo. Sí, que sacrifica su Sí. tiempo por un sueldo, güey. Sí. Trueque injusto, totalmente injusto. El pedo es... godines. Yo cuando era godín... Bueno, antes de ser godín era... O Cuando estaba en sea, el- 8 horas de oficina y toda la... Sí, güey, más respetable, ¿no? Sí. Tranquila, dormías a gusto por lo menos. Claro, güey. güey. Comías bien, güey, lo que tú escogieras. Sí. El punto de esto, bueno, esa. Pero era rutinario. Ajá. Era muy rutinario. Exacto. Necesitabas darle intensidad a tu vida. Ajá. El punto es, antes de entrar a ese trabajo, güey, yo trabajaba en una compañía telefónica, de las más importantes de México. Antes de eso, en mi etapa universitaria, conocí una chica que me enamoré de ella, güey. Me enamoré de ella completamente. Pero esta morra tenía un amigo que yo sabía que Pero era... venga, parce, venga. ¿Ah? ¿En serio se enamora tan fácil? No, esto sí estuvo más... Pero venga, es que, o sea, Ella sí fue mi novia, güey. yo tengo que decirte que es que fue impactante la llorada, Ajá. pero es muy difícil no creerte. Ajá. Porque tú eres muy auténtico, güey. O Güey, sea, es que a mí si sí tú me dolió, manejas y tú güey. te... Es que, O sea, güey, nada. a mí me dolió por la cuestión de que cómo me arrancaron cómo quisieron decidir por mí, güey. Fue lo que dije. Sí, pero es que estás aquí. Ah, no decían Estás por aquí. mí, ¿Tú te güey. imaginas el día, parce, que... Bueno, es muy apresurado para decirlo, pero un ejemplo. Ajá. Un ejemplo, que quieran sacar a Mare. Ajá. Una vaina así. No, es que yo hoy me siento súper cogido. O sea, Cogido es ya... como que inclinado por esa nena, inclinado. Ya, inclinado, ya, inclinado. I get it. Y yo la veo con Andrés y, parce, yo, pero ¿por qué estoy con él? ya estoy como sintiendo eso. Ya siento como que el celito acá. ¿Ah? El celo sano. No hay celos sanos. Te quería ayudar. Bueno, es un celo sano. Pero ya siento como eso y, ¿sabes qué? Yo la estoy viendo. Y estoy viendo cada detalle.
cuando alguien te empieza a interesar, ves cómo habla, cómo se mueve, Cómo cómo se se huevo. viste, cómo huele, su piel, sus ojos, cuando se pone nerviosa, cuando se enoja, cuando tiene carácter. Es muy fuerte, bro, muy fuerte. Entonces, por eso yo le dije a Sebas, no te estoy cerrando la puerta, no quiero que me malinterpretes, pero yo quiero decirte las cosas como son de frente, o sea, como las siento. Entonces, a mí tengo una persona y le dije, discúlpame por hablarte de Andrés, pero si te hablo de Andrés es porque tengo una persona que me dio seguridad, tengo una persona que no me la da. Entonces, deja de hablar, si es que así tanto es tanto, entonces con acciones se demuestran las Andrés cosas. te dio tu espacio. Ahora que fuiste a casa de los chicos, no insistió, nada más te saludó. No, Él no te dio. dio, de hecho, estuvo creo que Ni se le platicando. arrimó. No, nada, absolutamente nada. Fue un ratito, se acercó y... Platicó con Alejandro ciertas cosas bastante interesantes de cómo ve las cosas, pero eso ya creo que tendrán que hablarlo ustedes. Yo quiero hablar con Melissa. Melissa, esta mañana te vi platicando con Austin directamente. Soy una muy directa. declaración. ¿Cómo Soy te muy sientes directa, bien. referente a eso? Me siento Porque está como súper bien. abiertillo. Sí, o sea, incluso ayer yo no sé si fue que entendí mal, me tienen que poner replay porque él a mí me dijo como, le voy a dar la oportunidad a Melissa. Pues fue lo que entendí yo. No sé si estoy equivocada. Fue lo que yo entendí. Pues el man dijo como, le voy a dar la oportunidad, pues también me voy a dar la oportunidad de conocerme con Melissa. Él estaba abierto a conocer, fue lo que Exacto. dijo, conocer a las chicas, cómo lo estaba haciendo, que era muy simpático. Él como que explicó su forma de ser, de cierta Exacto, o forma. sea, dejó una posibilidad abierta, o sea, no dijo no ni sí, o sea, dijo, voy a conocerla, normal. Yo soy directa, pues hay una chica que está saliendo con él, entonces obviamente se empieza a crear una rivalidad, ¿sí me entiendes? ¿Así lo sientes tú, Eli, Pues como una sí, rivalidad? no, yo así o- lo siento, yo estoy hablando por mí, o sea, yo lo siento así. Yo siento que hay una rivalidad porque ya empiezo a ver que hacen comentarios o empiezan a hablar a tus espaldas y a mí eso realmente me molesta. ¿Pero quién habla a tus espaldas? ¿Tienes algo? En general, todas han hablado y la que diga que no, hay cámaras. Entonces, por eso, o sea, uno se da cuenta de muchas cosas y entonces yo digo, qué c***, porque yo intento ser buena gente, pero uno ve que pues de buena gente, de bonito, uno a veces como que no gana nada. Y yo a veces como que caigo mal, porque soy muy segura de mí y hay gente que no es segura de ella, entonces eso como que les molesta. Pero yo siento una actitud, después de que yo saqué a Austin, una actitud tuya hacia mí totalmente diferente. Creo que ella vino con la pata muy en alto. O sea, yo veo que son como que muy inmaduras, son como que todavía muy niñitas. Que las personas que están en los malos momentos son personas que son verdaderas. Que la fui olvidando teniéndola. Dice, yo no miento, pero le hemos cachado algunas mentiras. Tengo una emergencia que me quiero conectar en casa de las chicas. Ellas no van a saber que nos estamos conectando. Hay un pleito. Si quiere hablar a ti de algo que para ti no es importante, entonces ¿qué va? Yo le sigo el hilo de la conversación porque es que vuelvo y le repito, muchachas, parce, yo ante todo soy una persona educada. Estás creando conflicto en casa de las mujeres. ¿Qué pasó en ese cuarto rojo que ella está tan decidida? Han escuchado chismes de que han hablado mal de mí. ¿Por qué solamente ahorita con el montón vienes con esa cara y me dices esas cosas? Es un poco hipócrita pensar que solamente nosotros somos picaflor. Vas a tener tus oportunidades entonces. Que a ver, yo a veces soy de comentarios políticamente incorrectos y a veces las personas se tocan o se lo toman personal. Entonces como que, exacto. Yo sé, pueden chocar, es parte de, es normal, vienen de Exacto, diferentes exacto, países, diferentes maneras de culturas, hablar, exactamente. pero yo quiero saber si hay realmente una incomodidad. Veo, Elizabeth, que quieres quiero decir hablar. algo. Sí, no, en cuanto a lo de Austin, sinceramente, yo no siento rivalidad con nadie porque creo que nosotras o la mayoría hemos hablado que yo voy a sentir rivalidad cuando esa persona sea mi novio de verdad y sea una exclusividad. Entonces ya, si yo de verdad ya soy su novia, ahí sí voy a sentir Pero tú ahí rivalidad. te contradices porque tú a veces dices, no siento rivalidad, pero yo siento una actitud, después de que yo saqué a Austin, una actitud
tuya hacia mí totalmente diferente. Vaya. Por ejemplo, ahora, parce, yo me las cojo todas. Es que yo boba no soy. Mira, por ejemplo, ahora es que, ay, me regalaron un chocolate. Cuando yo llegué, ¿a mí qué me importa? O sea, eso Pero se lo puede contar. se lo dije a Mare, ajá. Bueno, ajá. pero yo sé que tú lo dijiste porque es que es la intención, o sea, son las intenciones. Una cosa es lo que dices y otra cosa son las intenciones de cómo lo dices, ¿sí me entiendes? Entonces, mira, yo, la verdad, ustedes no son mis amigas, ¿cierto? Yo no le tengo que rendir cuentas a ellas. Vamos a tratar de escuchar también el punto de Elizabeth, que yo creo que es importante. Elizabeth, por favor. Vaya, regresando al tema. Por ejemplo, para mí, el tema de Austin, no hay mucho que hablar porque lo único que puedo decir es que yo no siento rivalidad con nadie. Tú misma lo decías, que cuando uno está segura de sí, uno no siente rivalidad con nadie porque al final creo que si tú haces conexión con él y él contigo, pues no importa. O sea, ya yo soy la tercera, ya no importa. Así también viceversa. Entonces, para mí, lo de Austin no me afectó en nada, al contrario, Claro. me dio un poco de risa porque se ponía nervioso él, entonces me causó risa. Exacto, él estaba nervioso porque Ajá, no él sabía es- qué hacer. Ajá, Pero él- es parte él- de, creo que como él dice es Mare, así. es complicado esta Sí, dinámica, y ¿no? ajá, entonces, Ajá, y en es realidad yo complicado creo que, elegirme. o sea, nosotros tenemos un poquito más de tiempo de conocernos y eso es verdad, o sea, ella es nueva. Yo Entonces acabo nosotros de llegar. ajá, tú acabas de llegar, entonces nosotros logramos como conocerlo más y vamos como ahí, entonces, para mí, en ese sentido, no hay rivalidad ni nada por el estilo. En cuanto a lo del chocolate, sinceramente, creo que habemos bastantes que nos llevamos bien. Entonces, siempre es como. O sea, exacto, y yo no lo. lo vi como una, o sea, yo no lo veo como una amenaza, simplemente te di un chocolate de amigos. entonces- Elizabeth, tú tienes algo que sacar de tu pecho Sí, que vamos- no es bodega. Vamos por pocos. Entonces, no fue. Creo que si te lo hubiera querido decir a vos, No, fue un hubiera sido programa, hija. muy diferente. Entonces, así. Pero en cuanto a lo demás, yo creo que no, mi actitud no ha sido así por nada de Austin en realidad, sino que ha sido por esto. Nosotros hemos tenido problemas acá en la casa por, en específico, una cosa. Y yo sé que tú no sabes, por eso te lo voy a comentar. Porque Andreina es un poquito diferente a nosotros, yo la he aprendido a conocer y todo lo demás, probablemente ella es así, pero ella casi siempre se mete en cositas que a veces no tiene que meterse. Entonces, espérate, porque ya tocaste deja el que tema, termine, deja pero que espérame, termine un espérame. poco la- Espérame que ya tocó el tema de Andreina y antes de que pero termine. Espérate, deja que lo Ok. termine, por favor, para Ajá. que se pueda expresar. sí, lo de Andreina no tiene nada que ver. Yo de Andreina no voy a hablar nada, sinceramente. Para mí ella no es un problema. Entonces, no, solo es un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo en mi perspectiva te veo así. Yo no te estoy conociendo. En realidad ni siquiera puedo decir me caes mal porque no te conozco. Estamos para conocernos y sinceramente estamos encontrándote a ver qué personalidad tienes. Lo que me molesta... A ver si soy igual de falsa a Espérate, ustedes. espérate, vamos a que termine y lo Ajá, platicamos. Escuchemos por mi favor. punto primero. Mi quiero personalidad, hablar, por favor. hasta cierto punto yo lo que pienso es de que el día que tú viniste acá, obviamente estabas nerviosa, me imagino yo, tú dijiste que no, pero me imagino que hasta cierto punto hay nerviosismo, entonces tú te plantaste como, incluso ayer dijiste un comentario y me pareció súper exacto que dijiste, no va a venir alguien, por ejemplo ustedes, dijiste el ejemplo de María, le dijiste, no vas a venir tú, que prácticamente sos una desconocida, a darme un consejo si apenas acepto consejos de mi mamá. Entonces yo dije, está bien, perfecto. Pero te escuché dando consejos en momentos que no están. Por ejemplo, yo estoy hablando con Madre de su problema. Un ejemplo. Entonces, ni siquiera sabes el contexto de la semana pasada, pero vas y te metes. Ayer pasó otra cosa. No sé qué estaba hablando yo, me imagino que algo interesante para mí, pero yo sé que lo haces tal vez chisteando, diciendo chistes, lo que sea, pero te metes. Obviamente. Y sentís y te vuelves a meter, y te vuelves a meter, y te Y vuelves es un sentir de Entonces, varias. Pero es que espérate. Yo me meto porque yo quiero conversar, porque ellas nunca me hablan. Y pues tampoco voy a estar por allá sentada sin hacer nada. Hay dos grupos entre las chicas, o sea, realmente el grupo está dividido entre Shirley, Jessica y a veces Andreina. Y el otro que son Amor, Mare, Andrea, Mariela. Y a veces ellas se hacen en un solo grupo o se dividen en dos. O sea, se juntan esos dos grupos o se dividen en dos grupos, pero siempre son como las mismas, hablando de todas. Pues no, normal. No Sí, le hablan, yo- no le hablan no, realmente. voy a terminar. O sea, ¿ustedes creen Voy a que terminar esa mi convivencia punto. no me está? hablan. Pero yo sí la entiendo a ella porque a mí sí me pasó lo mismo y creo que eso está grabado. Ya ahorita con las chicas, pues Claro, obviamente
Está- pero es que estamos hablando de otra cosa. No, yo sí quiero hablar. O sea, Elizabeth, Elizabeth está hablando, déjenme hablar de a lo mejor en Soy conversaciones bastante- ya establecidas opinar en cosas que a lo mejor no se le pidió la opinión. Déjame ver si entendí, eso es tu molestia. No sé si sea No, así. es que siento que a veces yo la siento como que dice ser una cosa, pero a veces tal vez se sale de sus manos. Nadie es perfecto, obviamente, puede cometer errores, por eso le digo yo, estamos conociéndonos. Pero sí, incluso después de estar contigo, yo iba a hablar con ella. Yo me iba a acercar y le iba a decir, mira, o sea, quiero saber si en realidad sos así, porque decís que te gusta o es blanco o es negro, pero en realidad a veces hace blanco y a veces negro. Quería saber que, por ejemplo, nosotros vimos parte de su presentación con los chicos, de su show, porque es un show. Entonces llegó y dijo, yo no vine aquí a hacer amigas ni amigos, pero cuando se sentó con nosotros dijo, pues si ningún chico nos gusta, pues por lo menos nos quedamos con amistades. Entonces son cositas Normal. que, no, claro, pero primero dijo que no. O sea, entonces, vos le ves algo de raro a eso. Solo es como que se contradicen algunas cosas, pero en realidad a mí no Pero me se molesta. están Solo iba a hablarlas con conociendo, ella. recuerden Emo. que es un proceso. Ajá, Ahora, yo claro, quiero saber Cami. qué piensan las demás también, porque esto es un sentir de Elizabeth, pero no sé si es un sentir de la casa en general. Shirley. Bueno, ella cuando llegó yo sentí que, o sea, cada uno tiene una personalidad completamente distinta y de hecho se respeta, pero creo que ella vino con la pata muy en alto. O sea, como que yo soy así, asá, asá, y dijo un comentario como que el tema de la paciencia, hablamos mucho de la paciencia y una de las nosotras mamás. creo que le dijo, sí también, le dijo como que tienes que tener paciencia y como que ella dio a entender como que, bueno, a mí nadie de acá me saque la paciencia, o sea, porque paciencia no tengo. Para eso la tengo acá tatuada. Eso fue una un cosa así. chiste. A ver, lo que pasa es que yo Pero manejo el humor negro. Déjame terminar. Fuera de eso también, claro, puede ser humor negro, pero no todos lo entendemos igual. Hubo otro comentario sí. con el tema de las mamás. Amor para inteligentes. Y Elizabeth y yo nos vimos afectadas porque, bueno, o sea, cada uno tiene una idea, cada uno puede decir que no quiero tener hijos, otras personas sí. Claro, es una una decisión mujer personal. se siente realizada de diferentes formas. Yo me siento realizada, me siento muy feliz porque en el momento que llegó mi hija tal vez me ayudó a encaminarme, a ver la vida diferente, a ser más responsable, ¿me entiendes? Y el propósito del que estoy acá es por ella. Entonces como que nosotros la conversamos y escuchamos lo que dijo, como que diciendo, una persona que quiere ser diva no puede tener hijos. No puede tener Porque como muchos que hijos. Dando a entender como que es un estorbo, fue lo que yo y Elizabeth entendimos. Entonces yo sí como que le dije, o sea, ¿qué hablas? ¿Me entiendes? Porque no tienes que ser, o sea, tú puedes ser diva y puedes tener un hijo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y su comentario sí para mí fue súper chocante. Pero yo hago comentarios al aire, o sea, ¿sí me entiendes? Yo no digo nombres en específico, yo no te digo, es que tú... ¿A ti no te gustan los niños o sí? O sea, ¿qué es tu parecer en O sea, esto yo de digo ser que madre? estamos libres de opinar, o sea, y si yo hago un comentario, no es para que te lo tomes personal, simplemente lo digo, es como si yo digo, ay, qué horror la gente que usa extensiones, y acá más de una tiene extensiones y se siente tocada, pues, y llega y me empieza a tachar nada más por ese comentario, nada más porque dije eso, yo no se lo dije específicamente a esa persona, ¿sí me entiendes? O sea, yo veo que yo veo que son como que muy inmaduras, son como que todavía muy niñitas, entonces todo lo que yo digo les molesta o les afecta o hiere cierta sensibilidad o no les gusta, Que pues no es no tema sé. de madurez, yo creo que, o sea, cada Todo uno como que tiene se lo sus toman muy comentarios, ¿no? personal. Espérame, porfa, yo termino, Sí, sí, porque termina. pues es parte de mala educación cuando uno está hablando, meter la ¿cierto? Sí, claro. Es mala educación, pero tú sí interrumpes al resto, o sea... Bueno, No eres porque lo hago consecuente porque con lo ustedes que también tú lo hacen. dices. Tú no eres consecuente con lo que hablas. Es la Ustedes verdad. sí. Porque, o sea, dices que uno tiene que... soy mal educada porque yo intervengo mientras que tú estás hablando. Cuando ella estaba hablando, la has interrumpido más de una vez. Entonces, tienes que ser congruente con lo que hablas. No eres congruente. Sí, O sea, sabes eso. no lo eres. Y te molesta que te digan las cosas. Yo te las digo en tu cara y te las dije arriba. Y te No, las eso es dije. verdad. Y es un tema que no debería tocar acá porque estamos en cámaras, pero es la verdad. O sea, tú teniendo un hijo, puedes hablar así de las mamás, o sea, de las personas que tienen hijos. O sea, ¿en qué te ¿Tienes un impide, hijo? en qué te puede impedir que tú tengas un hijo? En trabajar. Al contrario. Sí, lo que pasa es que yo hice un comentario que a alguien le afectó, pero yo no se lo dije a ella, o sea, ni siquiera sabía que tenía hijos porque yo acababa de llegar y le ofendió, o sea, creo que la ofendió demasiado. Entonces, problema de ella, pues porque yo no se lo dije, o sea, una cosa es cuando yo hablo con nombre propio. Yo solo hice un comentario al aire y a alguien le cayó. O sea, como que yo digo un ejemplo, hola envidiosas, y por allá una dice hello. Es problema de ella, pues no mío. Yo veo
porque acá se la montan, a la que les da la gana de montársela, se la montaron. Claro, llegué yo, soy la nueva, me la quieren montar. Con esta chica Andreina creo que han hecho y deshecho. Andreina, porque qué pena, Andreina es una boba y se la deja montar, pero A ver, conmigo las eso sí cosas yo son voy a hablar, diferentes. yo voy a decir algo. Espera. No soy una boba, sino que a mí sí me gusta el respeto. A mí no me gusta gritar, a mí no me gusta insultar, a mí me gusta comunicar. Como yo tengo Andreina una forma se de deja. hablar diferente, que me gusta la comunicación y no estar gritando, diciendo malas palabras, dicen, ay, es que ella es así. Yo pienso... ¿Han gritado? Yo por lo menos he notado pláticas. No, sí han A lo gritado mejor y yo no un quiero poco más fuerte. Sí ha habido gritos, gracias, Ok. gracias Shirley. Sí ha habido gritos. Entonces yo pienso que cada quien aquí tiene su personalidad diferente y debe de ser respetada. Y si a ti no te gusta una forma de hablar o de expresarte de la otra persona, la comunicación, más nada. Porque aquí nadie es perfecto, aquí nadie tiene corona, aquí todas somos iguales y todas son hermosas y todas cuando son pueda hablar, me arrolladoras y lo que sea que fuera, pero si yo me acerco con una buena intención a ti, Vanessa, y te digo, Vanessa, no me gusta eso, y tú vienes, que sí, que esto, que el otro, ya es una boba. O si yo hago esto, el otro, no, solo es comunicación y ya. Entonces yo pienso que a veces hay que respetar las formas de pensar de la otra persona y discúlpame también te voy a decir, pero si tú también tienes una actitud y es verdad, o sea, como que te contradices y haces eso y lo otro, entonces solo pide disculpas. Me gustó que, bueno, no sé, pero Yo se como... lo dije en buen plan. Entonces yo creo que sí se pidieron disculpas y quedaron súper que bien. Entonces yo creo que es solo hablar, la comunicación y decir, oye, ¿sabes qué? No está bien esto, no está bien lo otro y ya se murió el tema. Pero si tú vas y pides disculpas o quieres estar bien con esa persona y después dicen, no, es que no dijo nada, es que no dijo nada, entonces ya te tiene como que una riña ahí y no debe haber eso aquí Yo entre entiendo todas que las somos chicas. de diferentes países, pero creo que hay que llegar a un punto medio de comunicación. Y porque respeto. no porque seas de un lugar, a lo mejor Sí, no tiene nada no que todo ver, el en mundo lo realidad. capta igual. Es Exacto. tratar de ser un poco más Somos mujeres y seres tolerantes, humanos. comprender. Y Ok, a esta respetar. persona a lo mejor es un poco más sensible, pues no voy a ir igual que a lo mejor voy con Mari, que a lo mejor es más fuerte, aguanta más. No sé. O sea, Vanessa, ¿puedo hablar? a ver, Melissa. ¿Puedo hablar sin interrupciones? Yo no interrumpo. Yo creo que he tratado de ser una persona muy educada y podemos darle replay. Pues no sé, en ningún momento a ninguna le he faltado el respeto. A ninguna le he faltado el respeto. O no es así, o sea, yo a ti te he faltado el respeto. A ti te faltaba el respeto o te he dicho algo, pues no sé, pues yo creo que a ti en ningún momento te faltaba el respeto y a ninguna. He sido una mujer respetuosa. Listo. Lo que pasa es que yo empiezo a ver cosas fuera y dentro. Entonces empiezo a analizar. Esta es una chismosa, esta es una doble, esta es una falsa, esta es una envidiosa, esta es esto, esta es esto, esta es eso, y tengo que tener cuidado porque yo acá no tengo amigas porque volvemos y repetimos. Yo acabé de llegar, yo Claro. no las conozco. me Estoy llevo con hablando la por mejor lo que he actitud. vivido y lo que Si hubiese he llegado con esa visto. actitud, estaría Entonces, distinto. a mí, yo soy nueva acá No, y y eso llegan me y me refiero. dicen un montón de Que me cosas. estás Esta me dice esto es, esto es, esto es. Y entonces yo me quedo Si como tú llegas que, así a la que wow, dice, ¿a dónde ¿quién te llegué? va a abrir la puerta? Dios mío, ¿dónde me metí? ¿Qué estoy haciendo acá? Me gustan los niños que no son míos. Y luego dijo que era súper lindo ser madre, pero que ella le había dado la responsabilidad a su padre. Pero igual, sigue siendo madre. Para mí, que prácticamente a ninguna mujer le va a gustar, mucho menos con hijo, que la ataquen cuando ella es mujer. Habla de sí misma, simplemente. Es un tema que apenas empieza, porque apenas entraste. Yo creo que a lo mejor vamos a darle varios días más, intenten la tolerancia, conozcan, si quieren más adelante podemos tocar este tema en específico, porque obviamente cuando no se conocen, no conocen a lo mejor las personas cómo se están tratando de comunicar, pues pueden ocurrir este tipo de cosas. Vamos a darle el beneficio de la duda y pues intenten convivir de una manera más amigable. Menos mal ¿les hay parece? cámaras. Y creo que la comunicación, Menos mal hay cámaras. Porque, por ejemplo, en mi punto, yo sí me considero una persona que, yo incluso, como te digo, yo le iba a decir a ella, le iba a decir, mira, o sea, no me ha parecido esto, pero te quiero conocer. Está bien, Así, vamos a o sea. dejarlo así, intenten conocerse, desen la oportunidad. No Lo tam- que le no digo a tampoco- Andreina. Vamos a dejarlo ahí, vamos Se a lo dejarlo digo, ahí, vamos a cambiar de estoy tema abierta a conocerlas, yo no tengo ningún completamente, problema. por favor, y espero que puedan
resolver. Lo platicaremos si siguen en las mismas, ¿verdad? Porque saben que aquí se tienen que resolver las cosas. Y hablando de resolver, ayer parecía algo que se estaba resolviendo, pero luego que no, y terminó cada quien por su lado, y es Andreina y Miguel. Mira, la verdad que ahorita no tengo cabeza para decir lo que siento o lo que pienso, pero sí acepto que pues sí me ilusioné, sí, pues no, el gusto no se va a ir de así de la nada, sí me gusta, me ilusioné, me gustaba cómo me trataba, no puedo decir estoy enamorada porque pues obviamente es muy poco tiempo para enamorarse, pero uno sí se ilusiona y sí dice como que ok, qué ¿Pero qué lindo. crees que fue lo que pasó, que terminaron cada quien por su lado? Pero por eso yo pienso que hay actitudes que decepcionan y hay desconfianzas que como que tú dices, ¿Pero no. qué tipo de actitud? Porque Eh, lo que se ve es un Miguel intentando y también tú de cierta forma también, pero no sé si fue la comunicación del cuarto rojo de momento como, pues sí quiero citar a alguien más, pero tú me la vas a devolver, pero no sé, pero esta cosa de que sí quieres hacer otras cosas, pero no te atreves a lo mejor por el que dirán y de momento te puedes contradecir, o sea, no sé si a lo mejor así es que Yo quiero- por tú mismo tener ok. tantas cosas en la cabeza, a lo mejor esa misma comunicación no está saliendo tan derecha. No, yo creo que he sido clara, y más clara creo que no he podido ser. En el programa, en el primer programa, yo dije, yo estoy buscando una persona, y mi prioridad es una persona que me acepte tal y como soy, con mis defectos, con mis virtudes. Yo no puedo agradar a una persona para hacerla feliz y yo infeliz. O sea, ejemplo, cuando he tenido relaciones, siempre he sido de que, ay, tengo que ser perfecta para él y tengo que reservarme actitudes mías por hacerlo feliz, y eso no es así. Y obviamente uno quiere una persona que sea de confianza. ¿Cuál tú crees que es el problema? La desconfianza. Pienso que a veces, ejemplo, un hombre a veces puede confundir amabilidad con coquetería y decir, uy, no, es que es un picaflor porque invitó a 3 personas. Cuando lo único que yo quería era conocer a las personas porque ese vino acá, a conocer. Y si esa persona es para Pero ti, a lo mejor si le es dices para ti. a él le dices, no es que quieres conocer, quieres un consejo. O sea, a lo mejor fue las palabras que utilizaste. Es que claro. Que estás pidiendo un consejo a otra persona, pero realmente la quieres conocer. Y a lo No. mejor él entendió, ok, ahora dices en la conexión que la quieres conocer, pero a mí me dijiste que era un consejo, entonces se puede perder a lo mejor el uso de palabras diferentes, No, yo- entender mal. yo La creo que- gente entiende mal, tú lo has dicho. Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que la gente entiende. No, yo creo que, Vanessa, y si me permites hablar, pienso que uno siempre tiene que quedarse con la duda, porque tú puedes mostrar lo que sea y puede haber hasta pruebas, pero si tú vas con la persona y le dices, a ver, explícame, ¿qué está pasando? Ahí tú vas a entender qué es lo que está pasando, pero si tú sacas tus propias conclusiones y desconfías cada vez que alguien te ataca, cada vez que alguien te señala, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso que una persona debe estar en las buenas y en las malas. Y cuando conoces y estás en las malas es porque esa persona es incondicional. Pero cada vez que pasa algo malo, porque yo no soy perfecta, yo soy una mujer con sentimientos, lloro, pero así mismo cuando lloro me seco mis lágrimas y sigo adelante. No me hace débil eso. Pienso que me hace fuerte, porque por llorar no soy débil. Y por retenerme las lágrimas, ay, soy fuerte. No, yo pienso que uno llora, dice, ok, esto es lo que soy, me seco y sigo adelante y frenteo. Sí me bajoneó, no te voy a decir que no, salí del set, no quería estar aquí, me quebré, pero así mismo dije, ok, aquí tengo que venir con una cara de divertirme y feliz porque eso vine. La mujer que es allá en Ecuador es la que quiero que esté aquí. Y estoy bien tranquila porque allá en Ecuador me conocen cómo soy. Yo soy la base del respeto. A mí me enseñaron en la casa los valores y que hay que respetar a todo el mundo, desde que el que está trabajando hasta tu jefe. Entonces, pueden entender que es una persona como que, ay, es tonta, es boba, solo porque para mí la base es el respeto y yo no insulto ni grito. Pero ese fue el problema ni con bajo. Miguel. No, yo lo que estoy tratando es de explicar con todo y con Miguel lo único que pasó es que él se lo tomó a mal cuando yo fui sincera. En el cuarto rojo yo le dije, mira Miguel, te voy a ser sincera, el gesto de la flor me encantó, me gustó, pero sí, créeme que con tu inseguridad, con que sí o con que no, yo iba a citar a otra persona porque para eso vine acá a conocer. Y si yo veo inseguridad de tu parte, que no me quieres conocer, de que conmigo eres uno cuando estamos a solas y que afuera eres otro y estás como que distanciado, yo tampoco voy a perder el tiempo. O sea, no creo que yo tenga que eso sí recibir y que cada vez que hace algo malo, o sea, venga con un detalle. Yo
nunca dudé y dije, hubiera sido algo malo que él me hubiera traído el regalo y yo hubiera dicho, no, igual voy a citar a Austin. No, yo cogí mi regalito y fui donde él al cuarto rojo y le dije lo que le tenía que decir. ¿Te sigue gustando Miguel? Te dije, la verdad, mis sentimientos ahorita están confundidos. Estoy con una cosa en mi cabeza que no quiero ni mostrar y se me parte lo que estoy haciendo, se me parte el habla porque me bajonea, me decepciona con la persona que yo sentía una confianza y un clic. Porque uno hace clic, ¿no? Entonces Claro. yo sí sentí ese clic con Miguel, yo sí me ilusioné, para mí sí era un chico como que lindo, romántico, porque yo no me fijo en el físico. Miguel es súper lindo, yo me fijo en el interior y yo vi cosas muy lindas de él. Pero pasando el tiempo con las actitudes de las otras personas, él se deja llevar. Y yo pienso que la base es la confianza. Por ejemplo, yo dije, me gustaría alguien que sume. Vanessa, tú eres súper linda, tú eres amable y puedes sonar hasta coqueta. Y tú no sabes si otra... y tu novio te tiene que respetar porque ese es tu trabajo. Tú eres así, tú eres guapísima y haces así y todo. Y tu novio no se va a poner inseguro porque, ay, no, es que le coqueteó. No, tiene que confiar en el hombre que es él. Y tiene que confiar en la mujer que tiene al lado, que es una mujer respetable. Me hace ver cómo se comporta ella con otra persona y me hace sentir más seguro de lo que Es yo siento por ella. bacanísimo, brother. bien. ¿Me entendés? Es súper bacán. O sea, yo hago esto, no es primera vez que lo hago, siempre lo hago en mi país porque allá me reconocen muchas personas y me respetan mucho. Y yo estar arreglándome o saliendo con una chica que me va a hacer quedar mal o me va a estar metiendo los cuernos, los cachos, es como que Nosotros voy a estamos pasar practicando. vergüenza yo y me voy a sentir mal yo. Entonces por eso siempre he hecho esto de Oye, analizar bien a las personas. Oye, ayer la pusieron aquí la conversación. Toda la conversación. Y obviamente como no me toca a mí, yo simplemente era el que opinaba sobre lo que Cizaña. pensaba. Y encima- no, yo no encima- soy encima- cizañoso, yo no le mentí a cizaña a este man, Ah. yo solamente... Todos estábamos, yo me todos as- estábamos viendo de palco cómo es realmente Sebastián. Todos lo estábamos viendo. Y solo digo de que lanzó una información de alguien de aquí. Heavy. Heavy, fuerte. 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 No sé de quién, pero heavy. pero involucró a otra persona. Es como que si sacara cosas afuera que uno lo hubiese contado y se lo sacó en cara ahí a espaldas con Y hipocresía. se la dejó en duda la man. Ahí fue que se desubicó. Y ahí dijo de que lo mío con ella, o sea, para empezar insultó algo que... Claro, es esa que- nota también estuvo heavy. Ajá, que que le dijo- le insultó es como y- que le dijo, oye, lo tuyo con él es real porque Parece no he que- planeado de que tú me cites a mí. Y ella no lo citó a él porque o sea, él la citó a ella primero. Entonces él le devolvió la cita a él. Ella le devolvió la cita. Pero no es como que algo... ¿Y qué ella va a saber de que Sebastián le va a citar? ¿Me entendés? Yo no planeé nada, ella no planeó nada tampoco. No es como que querramos tener un triángulo amoroso. A mí no... Lo menos que quiero es eso. Me gustaría estar como Alejandro está ahorita con Mariela. Tranquilo, a su paso, a su Brother, yo ritmo. me meto en tu relación, Alejandro. Sería, bro, ¿en qué cabeza? Ustedes están súper bien y perfectos, socio. Y Mariela Quizá- responde quizá- muy bien. Quizás acá hay riñas, pero, brother, por ejemplo, en ti yo no sé por qué hay riñas si nadie se mete. O si hay un tercero No, o en una realidad nadie tercera. se mete, pero es que mi problema con ella no es que se meta, mi problema con ella es la actitud de ella. Sí, yo El también sé. Su problema es actitud es a veces muy... Y, No yo, mínala, y pues, es no lo que yo mínala. decía, que yo quería que ella como que lo arreglara para estar bien, y es que a veces yo la siento muy inmadura. Yo de ti la Como que pelea nomino. cosas que no debemos pelear, pues. ¿Qué? Yo de ti la nomino. A que inflige, que infla, para todos. Sí, me parece también medio complicada la actitud de Andreina. Porque yo siento que él está dando todo. Yo siento que no es auténtica ella, de que realmente es como que hay otra persona detrás de ella, pero ella no la muestra y también el tema de las mentiras es algo fuerte. Mira. Porque si es capaz de mentir aquí con todas las chicas, no me imagino qué mentira podría montarle a la persona con la que sale por cubrir algo que ella hizo. Mira, yo creo que todo aquí tenemos aquí quizás un concepto de la palabra reality. ¿Ya? Y por eso a veces caemos en el llamar la atención, el ser alguien que no eres. Pero una de las cosas... Es mucho trabajo, es Es complicado. muy trabajo. Y una de las cosas que yo he aplicado es simplemente sé tú, sé tú, sé tú. Que a eso pues obviamente venga la picardía de que hagas lo de acá, pero
en una parte de mi vida yo lo haría. ¿Por qué no hacerlo en un reality? Claro, además, por eso es que tenemos todos perfiles súper distintos, ¿entendés? Por eso todos Claro. tenemos formas de ser O sea, diferentes. tú y no es que estamos acá. tú no es que dices, ah, donde hay es así porque hay cámaras. No, brother, yo en mi familia, en mi casa, estoy viendo qué chiste hacer o qué broma tramar, pero ese soy yo. Sin ir y golpear ni tocar Ni dañar a otra persona. o ¿me dañar a entiendes? otra persona. Ahora hay otra persona involucrada. Brother, lealtad ante todo. Eso se enseña en la casa. Honestidad. Pero y es lo que hablamos desde un principio aquí, de que si íbamos a traer, o sea, Principio, loco. desde un principio dijimos, las mujeres tienen sus riñas, tienen sus problemas allá y su tensión, que entre nosotros no pase que saquemos... Está pasando acá y Y va a es lo que- es pasar lo que yo y digo. va a explotar. O sea, ¿por qué tener que manchar como esa amistad que teníamos todos? Cuando Ahora, en ningún momento nos insultamos ni nada. por ni lo fuimos menos malos. ahora, ayer que salimos de ahí, yo sentía la tensión cuando llegamos al hotel. Yo sentía como que todo el mundo estaba tenso y era como que, Pero es porque él sabía lo que había hecho. Es más que se enteró que lo habían puesto, porque él no Claro. sabía que eso lo habían puesto. Cuando O sea, se él enteró quería que lo dejar habían eso puesto como en acá. secreto, como que no se supiera. Pero Y- cuando nosotros le dijimos, mira, pusieron lo tuyo, cambió por completo. Cambió, o sea, fue otra persona. Quedó así sumamente Quizás si Anonadado. quizás si nosotros no lo hubiésemos dicho a él, no hubiese tomado otra actitud. Estuviera como quedado parche, que no sé qué. Estuviera así. Claro, pero como sabe que lo puso el maestro Pero por allá, él sabe lo que hizo. es que está mal. él nunca esperó que nosotros ya sepamos. Brother, fue como ver una novela de esas de... Ajá. Es que, oye, solo te prometo Es que no, estaba, yo estaba serio estaba- porque yo le decía al man, Es que no te imaginas la escena que fue. brother, Yo me quedé así, yo decía, así que ese es el Sebastián del que hablan las chicas, porque ahí lo mostró. Fue tan cómico porque es que él estaba así, mira, como que... No, estaba Y la miraba y con una así, porque y hablaba de una manera como que... diferente. Hecho el seductor, el galante, pero, o sea, se notaba a leguas de que... Era otra persona. Ajá. fue una novela. O sea, más bien no solo me eso. sorprende que Mare haya aguantado tanto tiempo ahí sentado porque se sentía de que ella Tenso. estaba incómoda, pero muy mal. No solo eso, sino que hizo algo que hizo con él. ¿Qué? Cuando a ella se le cayó una pestaña, o creo que a mí, y la sacamos y la pusimos en el dedo y hicimos una promesa y lo guardamos. Hizo lo mismo. Y él hizo lo mismo. Y yo sabía que le estaba viendo cuando hicimos eso. Exactamente lo mismo hizo. Él le quita una Y a Roy se la sacó la pestaña y ella siguió hablando y él le hizo así. Oye, yo hubiese hecho esto. Oye, tiene una pestañita, sácate. Más fue así. Ajá. Así, mira, Un así, deseo. así. No. Ya Riz siguió ella hablando, así fue como que lo ignoró. O le dijo gracias, creo. Un Y ahí- deseo. y a Riz le hizo a él y ella quedó así como que lo miró. Y yo por acá dije, Ya, si ya. supiera que la pestaña es falsa. Chicas, vamos a la dinámica de este día, que más adelante les voy a explicar qué prosigue. Pero la primera parte es que les voy a dar un papelito y un bolígrafo a cada una de ustedes. No pongan su nombre, solamente quiero que pongan una frase con la palabra amor. ¿Ok? Pongan una frase, me la devuelven y yo me voy a llevar esto. Lo que ustedes escribieron. Pero acuérdense lo que escribieron, por favor, ¿eh? O sea, porque no va a tener nombre. No, entonces algo no- que empiece con A. Vamos a tener Una palabra, una iniciando- frase. Es una frase, inspírense con la palabra amor. Que lleve amor la frase. Exacto, algo, algo, no Una sé. que dijo Bob Marley, porque sean Bob Marley dice poe- todo, ¿o no? El Puede amor es ser una lo que tú simple quieras, fantasía. A lo mejor una frase que sepas, algo que, El amor es como una que te magia. identifica, algo que sientas, que te venga ahora con la palabra amor. Pero que sea algo que signifique para ti, ¿no? Algo que sea O sea, muy ¿tiene tuyo. que llevar la palabra amor o tiene que llevar empezar con palabra- la letra A? No, tiene que llevar la palabra amor en la frase, algo que a lo mejor ustedes quieran escribir, transmitir, lo que ustedes quieran, ¿va? Un papelito. Nadie puede saber qué escribieron. Por favor, les pido que se lo mantengan para ustedes, no compartan con sus compañeras que escribieron, porque más adelante les explicaré por qué, ¿verdad, chiquillas? Entonces, no, tranquilo, está bonito, está bonito. Te prometo, Shirley, no tengas miedo, que yo soy buena gente. A veces me pongo así loca, pero soy buena gente.
Bueno, vamos. Toma, Andrea. No vayan a poner el amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño. No. Ese es de Mariela, Falta un lapicero. Ah, no, pues sí. ¿Llegó? ¿No? ¿Faltó uno? Toma, mientras que yo pienso. Pues alguien te lo... ¿Qué te lo vamos a prestar? Comienza, sí, ya sabes. No, que vas a amiga, poner. dale. Bueno, chicas, escriban, como pueden ver, usted también puede escoger a su favorito, puede inspirarse en la palabra amor y entrar a la página www.elpoderdelamor.tv. Recuerde que es totalmente gratis y solamente puede votar una vez al día. Usted va a escoger a su favorito e incluso, quién sabe, en algún momento estar en la casa del Poder del Amor. Así que ya lo saben, entren a la página hoy mismo. ¿Cómo van, chicas? Inspírense. Ya. ¿Ya? Oh my God, ya estás tan poética. Ya. Muy bien. Vayan echando por aquí. Préstame tu lapicero. Muy bien. Aquí, a alguien le falta. Que a ver, por aquí. Aquí me voy a poner porque... ¡Sas! Vanessa. El bolígrafo, por favor. Ciérralo. Voy a cerrar. No quiero saber quién escribió nada. Mariela, puedo presentir que escribiste. Hasta lo vas a tararear y cantar. No, mentira. Seguramente. Teníamos que escribirlo bien grande. Bueno, por lo menos que se lea. entienda, ¿no? Que yo lo pueda no, leer luego. usted sí lo va a entender. Perfecto. Ya. Perfecto, muchas gracias. Bolígrafos, por favor, hagan entrega. Un testamento he puesto, un testamento. Dios mío. No es su última voluntad, está claro. Ando inspirada aquí. Lleva. María escribió un cuento. Me enamoré de mí. Me enamoré de mí misma. El amor me enamoré de mí mismo. Por favor. Muchas gracias. Falta Mare y... Mare está escribiendo un capítulo. María se rechaza el nacimiento. La bibliografía. Amiga, ya sabes, una compositora, guionista. Guionista, compositora. Guionista, compositora, los multitalentos. Muy bien, chicas. Yo me creo boricua. Ya está hablando como dominicana, yo le digo. Muy bien, chicas, yo Como sé cubana. que de momento muchas cosas pasan, pero les doy este momento para que se relajen, la pasen bien. Uy, sí. Y al ratito nos volvemos a conectar, ¿les parece? Al tantito. Al tantito, chavos. Nos vemos. Bye. Adiós. Bella, glamorosa. eh. Vamos, y camina, así. En ese momento tú saliste con que sí hubo gritos. Y fue como, bro, ¿en qué momento? Porque sí hubo gritos, ¿Se pero yo no entendió lo eso? dije por ti, ¿me entiendes? O Ok, sea, ok. lo dije en general. Ok, pauta. Pasó eso, dijiste lo de que nadie te dio como... Y inclusive Miguel en ese momento hasta te defendió de que, oye, güey, nadie se acerca, nadie dice nada. Y fue como, Andreina, neta no te agarré el hombro y te dije, güey, me gusta esta Andreina, me gusta que quieras cambiar las cosas, me gusta que estés diciendo esto, que quieres pues, arreglar lo que estaba en conflicto. Y te lo dije, te dije lo que para mí estabas en un error. Mira, ¿sabes qué? Yo entiendo que tú me lo dijiste y fue en cámara que me lo dijiste y pues yo también creo que no fue mi reacción negativa hacia ti. Mi reacción fue como que, oye, ¿sabes qué, amor? Recuerda esto que pasó. Fuiste la primera en que me dijiste algo, hablamos y todo chévere. Pero después pasa un día y ya después ya no me miras, ya no me hablas. Pues Entonces, es que tampoco voy a ser hipócrita, voy a ser como que no haya pasado nada. Pero, hey, la vez pasada, ¿qué pasó ahorita? ¿Qué pasó? ahorita, yo De he que- sido, yo en todo el programa he sido como que, oye, amor, cuéntame, ¿cómo te fue en tu cita? O sea, yo hice como que ya esto pasó porque yo ya no me quiero coger nada personal. Si ustedes se quieren pelear conmigo, se pelean. Gracias a Dios, la verdad que ayer puedo recatar de que, no voy a decir nombres, hubo personas que sí me preguntaron cómo me sentía ayer y yo pienso que las personas que están en los malos momentos son personas que son verdaderas. No tienen que ser ñañas, no tienen que ser best friend, no tienen que ser lo que sea que fuera porque hasta ni siquiera puedes hablarte con esa persona. Pero esa persona que se acerca detrás de ti y no hay una cámara y te da un consejo, esa persona vale oro. Y a mí no me importa si después me dice algo en la cara, porque pues aquí estamos todas para decir sus opiniones, pero con el respeto, nada más. Y ya. Las palabras de amor fueron fuertes cuando me encerró en el cuarto. Fueron, brother, tú no necesitas de nadie, cambia solo. Y bueno, ¿Te estás dando cuenta? La joda de acá fue una joda
Así, pero... Es más, ahora que nos reunimos, ella me repitió, o sea, es más, como que me asentó a decirme que el acercamiento es porque me estima, porque ve que soy una buena persona, más no enamorémonos, vacilemos. Pero, ¿vos te estás dando cuenta personalmente de ese cambio? O sea, no de ese cambio, sino de, Brother, te hiciste ese autoanálisis. Obvio, yo. ¿Lo comprendiste? Loco, ayer salió eso solito. Sí, sí me di cuenta. Yo no voy a presionarme. Literalmente. Es más, ayer se pudieron dar cuenta que ya mi contenido es que la pasarela, que el noticiero. Si no veo la mujer que quiero para mí, literal yo sí quiero una, o sea, no sé de ustedes, pero a mí sí me gusta estar amarrado y yo tengo años que no estoy amarrado con nadie. Es lindo. Pero es lo que te decía ayer, sentir maripositas en la barriga, sí, esos son los de que detalles, vayas sí. a un mall o salir a O comprarle algo. emocionarte por comprar y hacerle un Brother, detalle. ¿Tú crees que yo vaya a un mall y lo compre y diga así, bien, mañana me va a ponchar la cámara, se lo voy a regalar y voy a quedar lindo? Pero es como, ustedes no estaban una noche que salimos todos, éramos obviamente nada más los hombres, que salimos y terminamos antes de ir al hotel a la gasolinera. ¿Ustedes no estaban ahí? Ah, sí, sí, pues sí, yo ¿Que te acuerdas dije el que tú detalle me preguntaste, Ajá, ¿será que...? que lo compro o no lo Sí, sí, compro? sí, sí. Ese detalle. Bueno, y obviamente yo me sentía súper contento y es lo que tú dices, como que esos detalles, sentirse Brother, como persona te llena el alma, loco. Porque estás haciendo algo que si después te das cuenta, tú dices, ¿en qué momento lo hice? ¿En qué Porque momento te caí? dejaste llevar. Es lo que te decía, loco. O sea, sabemos que estamos en una parte de conociéndonos, brother. Cuando encuentras a esa persona no hay chance para estarlo pensando. Es más, ni lo piensas. Y hablándolo más así, te pones idiota, te pones idiota. Te pones idiota, o sea, un beso, un abrazo, toda esa nota llena. Es bello. Una cosa que me dijo Alejandro hoy día que casi lo madrugo. ¿Sabes qué es lo madrugo? Lo madrugo. Ah, ya. Lo madrugo. O sea, es como que lo golpeas y lo mandas a dormir, digamos, y se despierta en la madrugada, ¿no? ¿Por qué? Me dijo de que cuando una persona es infiel, la disculpas, pero es porque recordás todos los bonitos momentos que viviste con ella. Es que claro, vos lo estás viendo de un lado muy... No es que uno negativo. quiere recuperar, pero no lo... Por más que uno dice, lo perdonas, no lo perdonas. Tu amor comienza a declinar. Sí, cuesta, porque el orgullo te Cuesta, termina loco. trabajando. Yo he sido todo. cachudo. Y de la forma más heavy. Sí, me contaste. Y yo estuve con esa persona 1 año y medio más. Y no lo estuve porque, pero lo estuviste porque lo superaste. No, traté de superarlo y no lo pude. Y es lo peor, porque Y es lo eso peor te porque trabaja la mente te toda la trabaja noche. la mente cada rato y es como que... Obviamente crea una inseguridad en ti. Siento yo que las mujeres pueden, no sé si es el caso de hombres, mujeres, no sé. Pero siento yo que las mujeres no... Es que, bro, no sé. Pero yo traté 1 año y medio, loco, 1 año y medio, y no lo pude superar. Es más, me decliné tanto que la fui olvidando teniéndola. Imagínate. Sí, se descompone. ¿La fuiste qué? La fui olvidando, ya dejé de sentir algo con ella Mientras teniéndola. era tu pareja, claro. Es que ya no se vuelve, no es lo mismo ya. Es más, ahí se enamoró más. Cambian Entonces ahí todos viene los el dicho sentimientos. de que cuando tratas mal, se meten. Pero cuando eres el idóneo, Te cachean. Y una relación Eso fue lo que abierta. pasó contigo. Lo que pasa es que una en eso lo de que cuando sos perfecto o sos el idóneo o algo por el estilo, aplica lo que hace Renier, ¿qué? reservarse, pero solo reservas algunas cosas. Lo vas dando todo a cuenta gota, de a poquito. Si no soy ese el plan de víctima, ¿para qué seguir con el mismo discurso? No entiendo, chicas. Siento O sea, que no sé ustedes si yo tienen estoy que hablar, agobiada. de verdad, Mi madre. amor, yo te lo he dicho. Debería. Yo feliz de la vida, pero ella no, ella espera que yo la busque, porque es su orgullo. Porque, y ahorita quería hablar con ella, pero no hubo chance porque amor está hablando y yo no la voy a interrumpir Pero porque tal vez intenté decir ustedes algo dos, y nada. Ustedes dos. Mi amor. Pero jálala a un lado, dile, Ah, escúchame, no. vamos a hablar, Yo me no- aburrí, se me nota, aburrí es de que pelearme mira, todo el tiempo, hay que hablar. Se nota, me encantaría, pero se nota que no se puede hablar con esa chica. No te das cuenta cómo se pone cuando habla. Que sí, que el respeto. Ella tampoco respeta. Ella ha gritado.
muchas veces. Ella me gritó a mí también, pero eso no lo dice. Yo lo Ella veo le como gritó que tú amor también. sientes que si tú hablas con ella, Bebé, ella te va a querer hacer ver siento- mal. Yo creo que cada Es que- uno dice lo es que que le sí. conviene hablar. Ok. Sí, cada De uno verdad. dice lo que le conviene. Yo, o sea, sorry, pero yo por eso nunca me meto en esos pedos. Y yo lo hablo aparte y no es que lo hablo a las espaldas porque yo después de cámaras cojo y lo hablo con cada uno y ustedes lo saben. Siempre, siempre. Intento no meterme en estos pedos porque... ¿Por qué? Porque ya me pasó que por querer opinar de algo el día de la gala, ella me hizo ver como la agresora. Pero nos estamos dando cuenta de que no es así. O sea, No, para nada. es como, dice, yo no miento, pero le hemos cachado algunas mentiras. Entonces, de O sea, verdad, la ya no verdad, sé qué hacer, chicas. O sea, no sé yo si... no te veo como agresora ni nada por el estilo, la verdad. Simplemente veo como que dices lo que piensas, te molesta que mienta, o sea, porque sí lo ha hecho. Pero, o sea, de hecho, o sea, cada uno tiene una opinión distinta, ¿me entiendes? Y hay otras que esas personas son más tolerantes, otras no. Y ahí viene el problema de ella, y yo se lo he dicho, es que a ti no te gusta que te digan nada. O sea, no te gusta que te digan nada, porque cada vez que le dicen algo, la otra se molesta. Entonces ya por eso yo opté porque ya sabes que no te Yo voy a me quedé decir loca nada. cuando comenzó con el respeto y los insultos. Me Y dice, ¿y estresa, qué de tiene que verdad. ver esto con Miguel? Nada, sino que, o sea, es como que siempre marca eso. ¿Qué indirecta quieres mandar? Dime, Es que se está Mare, en la vendiendo. cara. Cada uno se vende cuando tiene un minuto de hablar. ¿No te has dado cuenta? Yo soy así, yo soy así, yo soy Sí, así. sí, O sí, sea, sí, que sí. te diga alguien que eres así, asasa, que chévere, pero que Sí, tú sí, todo el no te lo tiempo, yo digas soy tú, así, yo soy así. sí. O sea, y ella lo hace todo el tiempo. Y yo, de verdad que, bueno, varias, pero ya me aburrí, por eso es que ni le digo nada. Marica, en serio me tiene exhausta porque yo creo que no he tenido conflictos con nadie en la casa. Para nada. No he tenido. Y cuando ha habido un roce pequeño, que eso sucede porque eso pasa en las mejores familias. ¿Yo qué he hecho? Con Shirley la otra vez lo tuvimos y lo dije, no voy a decir qué porque me parece una falta de Ah, obvio, respeto fue decir afuera y cosas ya. fuera de cámaras, Obvio. dentro de cámaras. Y eso es como, ella en el bus sigue con el tema de traer algo que la gente no sabe el contexto de lo En que eso sí pasó. estoy de acuerdo, no debería tocar temas de que no pasaron acá. Exacto, O sea, no debería porque cero. no se sabe el contexto y no hay por qué contarlo porque no se puede. Claro, porque no a veces sé, entre no sé, nosotros no sé. hablamos y somos seres humanos y sentimos, vivimos y o sea, conversamos entre nosotras. Sí, y obvio. queda ahí afuera, no tiene por qué venir acá y decir, oye, pasó esto, pasó el otro, o sea... ¿Y qué pasó con Shirley? Me le acerqué y le dije, Shirley, tal cosa. No, tranquila, yo esto. Y le entiendo, yo soy muy observadora, he observado cómo cada quien funciona, cuando se pone brava, cuando esto, con lo Claro. otro. Y siento que ustedes también conmigo. Yo te juro que yo no he tenido conflictos con nadie, ni contigo, ni con Andrea, ni con Caroline, ni con Amor, No, ni tú eres con nadie. súper Solo llevadera. con ella. El tema es Andreina. El tema es Andreina. Entonces, ¿por qué la nueva también ahorita le hizo ver como la víctima? Como que la han tratado como mal. Y yo así como, ¿desde cuándo nosotras somos las chicas malas y ella es la pobre víctima? El tema es Andreina. Pero ella no lo entendió y se fue contra ella. O sea, yo sentí que la nueva la quería ayudar Y y la la otra se otra como no sintió entendió, atacada. se sintió atacada y le volvió toda Sí, la porque torta. técnicamente le dijo que era la que se dejaba, que Claro, era una como boba. que So, pobrecita. es una manera de ayudarte, pero Claro, te están matando a la misma vez. Uy, no. A mí a veces me exhausta y a veces yo quiero correr. Tengo una emergencia que me quiero conectar en casa de las chicas. Ellas no van a saber que nos estamos conectando. Hay un pleito. Si quiere hablar a ti de algo que para ti no es importante, entonces ¿qué va? Yo le sigo el hilo de la conversación porque es que vuelvo y le repito, muchachas, parce, yo ante todo soy una persona educada. Estás creando conflicto en casa de las mujeres. ¿Qué pasó en ese cuarto rojo que ella está tan decidida? Han escuchado chismes de que han hablado mal de mí. ¿Por qué solamente ahorita con el montón vienes con esa cara y me dices esas cosas? Es un poco hipócrita pensar que solamente nosotros somos picaflor. Vas a tener tus oportunidades entonces. Hola, hola. Chicos, ¿cómo están? Vengan por acá. La mujer siempre llega a calentar la vuelta, pero... ¿Quieres agua? Ay, sí, por favor, qué amables, chicos, de una vez. Vanessa. ¿Cómo están? Vengan para acá. Por favor, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal su día? Interesante, tranquilo. Está bueno. Está bueno, tú estás contento. Yo te veo siempre contento, Alejandro. Esa es la actitud. Ayer de noche estuvo. Perfecto. genial. Yo pensé que venías por agua, güey. Muy bien, ¿quién está por allá? Ven, quiero empezar a hablar con Miguel. Miguel, ayer pudimos ver que el momento final del día
se puede decir que también pusiste punto final a una situación. Quiero saber qué pasó y por qué esa acción. Bueno, la verdad, yo cuando hice el detalle al comienzo del día quería buscar como hacer un último intento ahí. Simplemente, o en resumidas cuentas, en la cita que tuve con ella, lo que escuché de su parte no me pareció que era lo que yo quería o esperaba. Y ya sentía que había como hecho demasiado esfuerzo, había gastado demasiado tiempo intentando como darle seguridad a ella, intentando como que de verdad ella se sintiera como que sí quería estar. Y ¿Pero qué fue lo que no te hizo clic? Porque yo lo que no entiendo, tuvieron el cuarto rojo, lo platicaron. Aquí tuviste el detalle de la flor, luego se vuelven a ver y ¿se acabó? O sea... Ok, te explico. A mí lo que en realidad más como me irrita de la situación es como la actitud de ella a veces de ponerme a mí como que yo soy el malo, pues como que yo soy el indeciso, que yo soy el que no quiere estar con ella, que si no le di atención, que si no le doy mi tiempo. Y yo creo que yo sí he tratado de mostrarle que le estoy dando mi tiempo, que le estoy dando esfuerzo, que le estoy dando interés. Entonces como que esa situación ya de que ella siguiera con esa actitud me irritaba. Y aparte cuando hablamos en la cita simplemente las cosas que como que me dijo no me hacían clic con lo que yo estaba buscando. Sentí que estábamos dando un paso para atrás de nuevo y fue como que, sabes, en verdad yo no voy a estar detrás de ti de nuevo como intentando, correteándote y esto. Y fue como que si no se puede ahorita con todo lo que he hecho, pienso que no va a ser como algún cambio que siga intentando más Ella adelante. se siente desilusionada, pero aún incluso siente que todavía obviamente le gusta, así que no ha sido fácil para ella aceptar toda la situación. Dice que no es tan fácil, pero le falta confianza. Pero, ¿saben qué? Tengo una emergencia que me quiero conectar en casa de las chicas. Ellas no van a saber que nos estamos conectando. Hay un pleito y precisamente envuelve a Andreina. Por favor, conexión. Quiere hablar a ti de algo que para ti no es importante, entonces ¿qué haces? ¿No vas a querer hablar con él? No, yo le sigo el hilo de la conversación porque es que vuelvo y le repito, muchachas, parce, yo ante todo soy una persona educada. O usted cuando me ha hablado a mí, yo la he dejado con la palabra en la boca. No. Ahorita vuelvo y... Ahorita antes de entrar tú me dijiste que yo estaba haciendo esto. No, Pues la- que yo no, estaba... sí, o sea, porque yo incluso estaba aquí, haciendo... o Yo sea- estaba haciendo así. Y ella me dice, sí, y yo estoy haciendo abdominales acá para, sí, hay que hacer ejercicio, yo no sé qué, aparte, cuando quiera hacer ejercicio, hacemos ejercicio. A pesar de nuestras diferencias, o de que no te guste X o Y, o de que estemos tirándole el lance a la misma persona, o sea, eso a mí no me importa, o sea, eso nada que ver, o sea, a mí eso X o Y. El que tiene que coger las huevitas es él, no ella ni yo, es él porque él ya sabe que ella va y que yo voy. Y entonces el que ya tiene que decidir es el man, y el que ya tiene que mostrar y probar finura es él, porque si no, pues yo, parce, next, y yo con el que voy, y yo soy así, frentera, y ustedes lo vieron, y se lo digo a ella, y se lo digo a ella, y se lo digo a ella. A mí me gusta el man, me parece muy lindo, me parece coqueto, no sé, me inspira. Si se dan las cosas, bien, y si no, también. Y vuelvo y les digo, ustedes no saben qué pasó en el cuarto rojo y por qué yo llegué así, ¿sí me entiendes? Entonces es eso. Claro. La que quiera saber, la que quiera hablar, podemos hablar. Yo estoy abierta siempre a hablar. Austin, estás creando conflicto en casa de las mujeres. ¿qué ¿Qué pasa, pasó en ese cuarto rojo que ella está tan decidida? Nada, precisamente eso. Se fue al cuarto rojo, me citó y está súper decidida en querer conocerme, ¿no? Pero le diste entrada porque ella dice que sintió por lo Sí, menos claro. la buena onda de conocer, Sintió la entonces buena por eso onda ella y le vino dije, alegre. Bueno, es muy precipitado como para decir si va a pasar algo o no, pero me caes bien. Sería interesante seguir compartiendo y que crezca esta amistad, ¿no? Entonces, Debo sí, decir que a favor de Eli, que Eli dijo en ese momento que ella también dice el día que yo me ponga así es el día que él sea mío. Mientras Claro. tanto, no, pero creo que ahí hay un poco más de convivencia. Ella no se siente un poco aceptada y también hubo un problema Quizás está entre... pasando lo mismo que pasó con Andreina, la aceptación. Pero no se crea, Andreina y Melissa también se jalaron de los chongos ahí en esa situación porque dice que ella es tonta. En ese sentido, dijo Melissa que se deja que la lleven para acá y para allá y ella no. ¿Qué piensan de todo el Me pleito? sorprende que la haya callado a Andreina, eso nada más. Sí. Interesante. Pues se sabía que se la iba a comer viva. Oye, y hablando de Melissa, Reñé, ¿qué pasó con Melissa acá? Nosotros queriéndole hacer No, una broma a Alejandro yo- y el que parecía fue broma como que porque una así era broma, el fin. fue como una broma, pero parece que ya lo tomó mal y Pero qué broma le hiciste. no, que le di un beso en el cachete, pero como diciendo, mira, mándale un recado a la casa de las chicas, entonces le di un beso
No, fue más o menos lo que yo hice, pero en beso. Lo mío fue en carta. No fue con malas intenciones, incluso ella pone la cara y todo. Y después como que tomó una actitud diferente y le dije, mira, disculpa, no es que yo lo hice con malas intenciones, no era mi intención, ¿ves? ¿Te asustó? Sí, a mí No, me asustó. yo me quedé callado, yo me estaba quedé así. callado, dije, ok, no voy a hablar, deja que hable. Y después como que ya le chocamos puño, le dije, mira, disculpa, no va a pasar de nuevo. Cuando yo las vi hablando mal de X o Y, entendí quién. Cuando yo veo hablar mal a una persona de Es que a otra, nadie le tiene que gustar la opinión de eso habla nadie. más Si no de te esa gusta, pues persona respeta. que de la otra. Sí, se ¿Sí me respeta. entiendes? Totalmente. Y Pero ella, por ejemplo, en ningún momento, parce, me ha hablado mal de nadie. Es como dicho cómo se siente. Se ha abierto Realmente todo lo que has escuchado sin problema lo puedes decir porque es lo que yo siempre le he dicho a la cara y también te Realmente dije, yo no. tampoco tengo nada malo No he en contra escuchado tuya. nada. Agarré Pero tu sí he brazo, escuchado chismes. tuve la confianza o sea, contigo han de escuchado decirte. chismes de que han hablado mal de mí cuando yo, en serio, yo no he dicho, es que ella es así, es que este es así, es que este es He asado. visto cosas, he seguido, he mirado cositas y uno también se hace una percepción y una idea y yo digo, ay, fue madre. Andreina, pregunta, ¿por Qué qué miedo. apenas hoy que nuevamente fui yo la que empezó a hablar, que quiso hablar con todas y se fueron y les valió madre algunas? ¿Por qué solamente ahorita con el montón vienes con esa cara y me dices esas cosas? Porque ¿Por qué? estamos, No porque estamos entiendo. ahorita hablando entre todas y yo quiero que todas escuchen, porque si yo me acerco a ti en privado, después cogen y dicen, nunca pasó eso, ¿cuándo? Tú a mí me tocaste, tú a mí me hablaste y queda en la duda y yo estoy harta de eso. Yo no quiero mostrarles pruebas a nadie, yo soy lo que soy y mi paz es la mía. Mi conciencia está limpia, las personas pueden hablar de mí lo que se les da la gana y mi conciencia está limpia, pero yo sí quiero estar bien, o sea, esto es un trabajo o lo que sea que fuera, tenemos que estar en paz Y todas. yo te lo dije, güey, permíteme, yo hablé contigo, güey, puse tu mano aquí, te Sí, dije, pero me "Hey, hablaste me y- gusta", y luego viniste aquí y me empezaste a decir, Sí, loco, espérense. es que nadie me habló, es que no, es que la casa, y lo... Sí, o Es que sea, ¿saben cuál es la- me no, acerco y te love. digo que no quiero nada y sigues otra vez peleando. O sea, Sí, el tema ya pasó. Muchachas, Es que vean. ¿cómo quieres? Miren, siéntate aquí, por Hagamos favor. las Siéntate aquí, paces, siéntate aquí. No, voy a hacer de cuenta, vean, cosas vean, se arreglan las hablando, perdono no a gritando. todas. Te cuento que lo que acabo de ver es lo más real que he visto desde que llegó. A mí me impresionó y lo dijo muy segura de sí misma y utilizó bien sus palabras y me pareció impecable todo lo que le dijo y pienso que tiene razón en algunas cosas que dijo. Y lo que hizo, lo del micrófono y lo de las cámaras está súper bien porque para mí demuestra de que es una persona que no va a estar hablando para las espaldas de nadie. Les va a ir- cambió a lo mejor la imagen que tenían de Melissa al verla en un momento que no tiene que realmente impresionar a nadie, simplemente afrontar una situación. Sí. Eso es A ti como sí te cuando cambió. dices A mí algo. sí. A mí sí, aparte de cuando vino para acá, igual se portó súper impecable, igual conversé con unas cosas de la primera impresión que me dio, me hizo una broma que fue muy chistosa. Estábamos hablando de lo que qué pensamos, entonces comenzamos niña mala, niña esto, niña de la calle. Dice yo, el día que me sacaste a bailar, pensé que mi billetera ya no estaba ahí. O sea, está en el buen plan, ¿no? No, qué bárbaro, Andrés. Acá ustedes, chicos, ¿qué tal vieron esta situación o cómo ven a Melissa? A mí me interesó lo del micrófono de las 24 horas, porque creo que estamos en un reality donde estamos conociéndonos y creo que aunque las cámaras se apaguen a cierta hora y los micrófonos también, los sentimientos y lo que nosotros pensamos siguen las 24 horas, entonces tiene mucha razón en eso. Diego, ¿a ti te gusta la gente real, la gente neta? ¿Le podrías dar chance a Melissa? No sé, pero tiene buena actitud. Por actitud, por lo menos, saludarla. Me gusta como amiga. Ok. Y lo que me gustó es que tiene algo que mucha gente no tiene, agallas. Confronta las cosas como son. Eso yo lo aprecio mucho. Más sin embargo, si me dices la oportunidad para algo amoroso, de momento no, porque sería muy precipitado. Pero sí puedo decir que me cae bien y puede ser una muy buena amiga. Bueno, y hablando de agallas, yo quiero saber qué onda, Sebastián, con tu declaración a Mare. ¿Cómo va esa situación? ¿Sabes? Fue impulsada por una plática que tuve con Austin y con Jorge acerca de que soné un poco necesitado ayer en el comienzo del programa. ¿Qué pasa? Yo he tratado de ser coherente con las personas que me interesan en la casa
Y Mare dejó muy en claro que a ella le interesa alguien que vaya por ella. Entonces, estoy siendo condescendiente con ese deseo. Y lo peor que me puede pasar es equivocarme. Le dejé claro, como lo acaba de decir Melissa, todos estamos en una posición de conocer personas y no puede haber un juicio por hacerlo. Es un poco tonto pensar eso. ¿Por qué nos vamos a enjuiciar si la idea es eso? Si lo intentamos, si pasa o no pasa, pues simplemente uno aprende de la situación. ¿Qué sientes con la presión que a lo mejor la opinión del otro lado tiene de ti le puede afectar? Es una opinión fuerte, pero difiero de eso porque ellas están en la misma posición. Ellas están en la misma posición de conocernos a varios y siempre han dejado la puerta abierta. Incluso la misma Mariela le dijo a Alejandro, es que aquí nadie es de nadie. ¿Ves? Entonces, no sé si es como miedo a generar un compromiso. O miedo a verse mal. O miedo a verse mal, o miedo a... Es que yo no sé, pero es que aquí todo hace parte del reality. Aquí ¿Y no con es- qué sensación te quedaste de esta plática con Mare? Pues yo quisiera que me siga dando chance que vea el hombre que soy, más allá del hombre seductor, más allá de un simple acento, como dicen que soy eso. Es que yo no voy a mostrarle a una persona lo que esa persona quiera ver. Yo le voy a mostrar eso y si le gusta o no, pues eso depende de esa persona. Entonces simplemente es una... ¿Estás tranquilo con lo que piensan allá, ahora mismo con la plática y la conexión que tuviste con Mare? Sí, me siento tranquilo y como te digo, lo peor que puede pasar es que me equivoque y aprender de la situación. Pero para mí es muy importante lo mutuo y la conexión y cómo fluya. Y siento que con ella pasa eso. ¿A Y ti es- te gustaría en algún punto hablarle a las chicas y decirle tu pensar, que a lo mejor te están juzgando demasiado rápido? Es que nos están juzgando a todos, de hecho, y me gustaría poderlo platicar. Sí. Tus deseos, cariños, son órdenes. Vamos a conectarnos, por favor, a casa de las chicas. Vanessa, hello, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van? ¿Ya más tranquilas? Yo lo veo todo, siempre se los he dicho. Estamos resolviendo, vamos por buen camino, Vanessa. Eso quiero es lo decir. importante. Al final del día las dejé para platicar del asunto y ya hablaremos ustedes y yo más adelante de lo que está pasando en su casa. Pero en este momento aquí, en casa de los chicos, ha surgido una plática donde la palabra juzgar ha sido traída a la mesa. Sebastián siente que de cierta forma no solamente lo juzgan a él, lo juzgan a todos. Es parte del momento de la dinámica que se ha abierto. Pero él tiene un punto de vista que a él le gustaría expresarles a ustedes, a la otra casa. Así que, Sebastián. Chicas, primero que todo, espero que estén bien y que puedan solucionar todo lo que está pasando. Siento que es importante recordar dónde estamos. Venimos a conocer personas. En primera instancia, todos hemos tenido opciones. 1, 2, 3 opciones de alguna manera. Y siento que por mi forma de hablar un poco, llámenla tonta, seductora o rutinaria, pues puede empezar que soy así con todas y que todas me interesan. Realmente lo que yo quiero es mostrarme como soy, esto hace parte de mí y es un poco hipócrita pensar que solamente nosotros somos picaflor y ustedes no lo son porque también quieren conocer a otras personas. Entonces es bueno como tener la balanza justa entre ambos bandos y darnos la oportunidad. Yo creo que, como lo dijo Meli, hay que dejar de inventar emociones o querer vernos bien, sino que simplemente sean como quieren ser y muestren las cosas que sienten. Por eso le dije ahora varias cosas claras a Mare que me parecen importantes y quiero tomar esa decisión de
de irme por ella. Como persona y como mujer. Sí tengo algo que, o sea, hablando de lo de que él dijo algo de Picaflores, recordemos que venimos de la mayoría de países bastante machistas, en donde realmente realmente a la mujer siempre se le pone el peso de que anda con uno y con otro y con otro y con otro, y el hombre siempre es el que está justificado. El hombre siempre es el que está justificado. El hombre siempre es el que está... Ya. Dale. Ya, sí. Entonces, eso. Entonces, obviamente, yo creo que los juicios son humanos, es la realidad. Es importante tener conciencia de que no debo ir hacia una persona con un prejuicio, porque es hermoso poder descubrir una persona detrás de la cara que tienes de esa persona, o detrás de lo que has escuchado, o detrás de lo que incluso puedes ver a primera vista en una persona, que ha sido increíble. Yo creo que en el caso de muchos, nosotras como mujeres, nosotras hacia ustedes, conocerlos más a fondo y darnos cuenta que detrás de la primera impresión que teníamos hay una persona distinta. Y creo que esas sorpresas son maravillosas y son una de las partes más lindas de vivir. Pero los juicios son humanos, entonces es difícil no juzgar a un libro por su portada. Creo yo que la vida es más de acciones que palabras, porque las palabras se quedan en eso. Va a sonar muy hecha la poética, pero las palabras se las lleva el viento, las acciones son las que marcan, las acciones son las que dejan una huella en la vida de una persona, y con las acciones es con las que te vas. En vida, hermano, en vida, decía mi mamá. Y eso, las cosas se hacen en vida, no como postergando para después, y para los miedos creo que ya estamos bastante viejos todos. Entonces, eso. Eso sería lindo, Mare, ¿sabes? Porque si realmente estamos sintiendo algo o queremos algo con alguien, más allá de la parafernalia en la que estamos, en la que nos contextualiza este reality, simplemente sentirlo y mostrarlo, a pesar del miedo a equivocarse. Aquí hay una posibilidad, lo mandaron a volar a lo mejor en algún tiempo, pero sí Mare ha expresado que hay una oportunidad de conocer gente, y Sebastián le llama la atención. Ya, pero términos, o sea, el choclo. Alguien dijo allá que a Mare sí le gusta. Términos y términos, o sea, y lo digo, o sea, que yo deje la puerta abierta a alguien no quiere decir que ya me gusta. No he dicho que me gusta, es un hombre muy atractivo físicamente, pero no he dicho me gustas, ni me gusta, no puedo decirlo todavía. Tampoco he dicho Ya eso. no puedo decirlo todavía, exacto. O sea, Pero tampoco es que le diste el avión. Sebastián y Andrés, en este momento, ¿con cuál te quedarías? Chuta, con Andrés, porque claramente lo conozco más, porque Andrés me ha demostrado con acciones un montón de cosas, y se lo dije en la cara a Sebastián ahorita que fui a la casa. Se lo dije, o sea, Andrés me está demostrando un montón de cosas, y yo estoy como que poniéndole el pedal ahí para no ilusionarme, porque yo tengo un corazón ahí medio. Pero hay una posibilidad también para Sebastián. No le quiero cerrar la puerta porque me parece injusto cerrarle la puerta. A conocerlo, a saber quién realmente es Sebastián detrás de todo el Don Juan que puede presentar. Me parece injusto. Y Eso es creo suyo, que Sebas. no sería justo de mi parte. Eso es suyo, Sebas. Dondai, ¿qué opinas de toda esta situación? Si a Dondai le dieron el chance, ¿por qué no a Sebastián? Es diferente, yo creo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Sebas, no me pareces un mal hombre, perdón. No me pareces un mal No hombre. lo es. No lo eres, no lo siento. No lo es. No lo siento. Nadie ha dicho... Yo le daría la oportunidad a Sebastián. Sebastián. Se la estoy dando y lo... Mira, llegamos al punto, Dondai, por favor. llegamos al punto de presentarnos como somos. Yo llegué al punto de no cambiar por nadie. Soy quien soy. En este caso, pues Sebas se está mostrando como es. Sí es de decir, wow, cómo eres. Porque somos diferentes. Nadie puede... Imagínate si todos fuéramos iguales. Pues qué aburrido, ¿no? Aburridísimo. Entonces, sentimos que cada quien agarra una personalidad de vida porque quizás pasó esto o aquello en su vida. Si tú me preguntas a mí, pues
si soy divertido o algo, no sé por qué lo soy, pero es porque la vida me ha tratado una vida que me ha dado esto de ser genuino. Y si él es así seductor, que lo dice, y yo ayer se lo dije, lo bacán de todo esto es que tú dices, yo soy seductor y te muestras seductor. O me Ahora, creo seductor. O te No, crees sí, seductor. eso A la no final, es. a la final no podemos tocar, y aquí voy a tocar más que de me salte de colas a nabos, lo mismo que le pasó a Diego. Diego tiene una personalidad que tenemos que respetar. Yo creo que eso es una parte importante. Hay que respetar las diferencias de cómo somos y darnos chance. Justo lo platicaba con las chicas, de ser tolerantes, de aprender a escucharnos, aceptar las diferentes culturas, personalidades, porque yo creo que de eso se trata la vida. Cuando abres la puerta a una persona diferente te puede sorprender y tú has sido claro ejemplo. Incluso lo tomamos con amor, que decíamos que de todo lo que pasaron a odio, por lo menos ahora hay una relación de conocerse, de más respeto, de considerarse uno al otro, y lo hablo hasta en plano de amistad entre ustedes. Y también les dije a las chicas, es importante abrirse, conocer sin juzgar y tratar de llegar a un punto, porque sí, todos venimos de vidas diferentes y de culturas diferentes, y yo creo que eso es lo importante. Aquí Respetar. con lo que yo me quedo es, Andrés, tú estás muy seguro, pero también Mare no ha dicho que no en lo absoluto a Sebastián, y ella como persona, por lo menos en este momento, le interesa conocer y ver qué sorpresa le puede traer a Vanessa, su vida. es que lo Así que que- Sebastián, qué yo pena. creo que es importante que te quedes con eso. Es que lo que veo aquí como tal es que el problema es ser real, entonces. O sea, ese es A el ver, lío. Seba, si sos tan real, porque Ese por es si el lío. acaso nosotros vimos la cita que tuviste ayer con Mare allá en la casa cuando fuiste para allá. Y yo escuché algo muy peculiar, muy extraño, y fue que tocaste fue que tocaste un tema de aquí de la casa, que le dijiste a ella de que había otra persona también atrás de ella, y que esa persona iba en mala con ella y que estaba también hablando cosas malas de ella, pero no le dijiste qué persona es. Entonces, si estamos hablando de ser personas reales, me gustaría mucho saber cuál es esa persona que vos pensás. No dije que estaba hablando mal de ella. Sí, como yo lo escuché, y la escuché la palabra, y la escuchó Donday, y la escuchó Renier. No es en ese Dijo que contexto. dio datos. Exacto. Es Sí, diferente. yo también lo escuché. Entonces, yo creo que en ese caso, ¿por qué lo hice? ¿Para ganar su confianza de Mare llevando un chisme o cómo? No, no es un chisme porque me sentí juzgado y me sigo sintiendo juzgado y ha sido la historia de mi vida por ser como soy. Entonces, de alguna manera le dije, hey, pero tú me dices algo a mí sabiendo que pueden pasar otras cosas. ¿Me hago entender? Por eso es que lo dije, para defenderme. Porque entonces siento que el lío acá está haciendo ser real, mostrarse como uno es. Estás evadiendo Sino la que simplemente, respuesta, sí. pues entonces Estás uno evadiendo no la gusta como pregunta. es. Sí. Estás evadiendo la pregunta. Sí. No, te estoy dando una respuesta que a ti no te gusta, es diferente. Es que estamos hablando de realidad, digamos, y a mí me gustaría saber en realidad cuál es esa persona de la que A mí no me interesa saber nombres, la verdad, porque yo no quiero... Es que le siguen buscando para darle cola al O sea, asunto. sí, la verdad es que... No es necesario. Ok, aquí hay algo escondido entonces que no sabemos. No hay nada No, a escondido. ver, miren, juicios, como les dije, los juicios son humanos. A mí tampoco me gustó eso que me hayas dicho, Sebas, porque creo que estaba mal como llenarme a mí la cabeza de que, ay, pueden estar hablando mal de mí. A mí la verdad es que diría algo que dicen en mi país, pero no lo voy a decir porque puede ser un poco despectivo, pero creo que Donday sabe a qué me refiero, pero lo que digan de mí, ¿ya? Aquí, entonces, ¿ya? No me interesa, ¿ya? Me tiene sin cuidado porque creo que desde el día 1 yo soy quien soy aquí afuera de la casa con mi mamá. Mariela ya me conoce más en la intimidad. Yo soy yo en la intimidad. Bueno, si a mí me preguntan, Mare, O tú sea- eres una de las personas más reales de esta casa, digan lo que digan, para mí eres muy real. Entonces ya, pues, o sea, no me interesa Ya. lo que tengan que decir de mí. Realmente me encantaría que, si es que tienen algo que decir de mí, se acerquen a mí y lo conversemos como dos personas adultas. Total. Sería súper cool. Si no, a mí la verdad es que, ¿sabes qué? Me caen tan bien todos que no quisiera desenmascarar. O sea, es como que ya, X. Prefiero llevarme bien con todos. Concéntrense. Yo De entiendo verdad. que de momento cuando te sientes juzgado es como decir no me juzgues cuando también de ti se habla. Yo De creo ti que a lo se mejor habla, trataste de una defensa a lo mejor Exacto. de esa forma que a veces, pues sí, no sé si venía a colación, pero
a veces es natural defendernos todos, porque cuando se siente atacado aquí todos se defienden. De momento es saber cuándo parar y dejar las cosas atrás y continuar. Y yo creo que en esta situación, Mare habló, ella quiere dejar eso atrás, lo dejó bastante claro, va a darte esa oportunidad de conocerte, entonces yo creo que nos debemos quedar con eso y ver cómo fluye la situación. ¿Les parece dejar el tema hasta aquí? Sí. Vamos a entrar a una dinámica bastante divertida, bueno, para mí, no sé para ustedes, pero fíjense chicos, las chicas ya tuve la oportunidad de platicar con ellas y les pedí que escribieran algo utilizando la palabra amor. No vamos a saber quién lo escribió. Yo quiero que van a pasar esto, van a agarrar el papelito, lo van a leer y van a tratar de adivinar, ya que se conocen un poco mejor, que están conectando, quién lo escribió. ¿Les parece? ¿Les parece algo para relajarnos? Porque creo que hoy ha estado tenso la cosa. Entonces, Dieguito, agarra uno, pásalo. Ya que pasen todos, lo leo. Exacto, pásalo primero, que todos tengan su papel. Y nos sentamos a leer. En serio, vamos a ver si atinamos, a ver. Muy Si bien. dice algo como quisiera tener un cuchillo y clavártelo por amor, ya sabemos que es de Melissa. Te vas a sorprender cuando leas mi frase. Vamos a No, ver. no den pistas, chicas. Dejan que No los den chicos pista. solitos traten. Chicos, póngale emoción, póngale... Pero que a mí me tocó un poema. No ¿Cómo pueden voy a decir, saber? chicas, no den pistas de nada, porque ellas, según esto, ellas no saben tampoco qué escribieron cada una, entonces sorpresa para todos en general. Por favor, cara de póker, nadie haga nada y vamos a comenzar con Diego. Diego, Esta me gustó mucho, que es una frase que yo digo mucho, el amor es la respuesta. el amor es la respuesta. Siempre y a todo. Todavía no digas quién va, Ok. vayan pensando. Renier, ¿qué dice el tuyo? El amor no es malo, es hermoso. Solo que las personas hacen que sea feo con sus inseguridades. Muy bien, hasta yo estoy haciendo mi lista. Jorge. A la risa sin razón le llamo amor. Ay, me Ese gusta, estuvo bueno, ese ¿no? me gusta. Porque es verdad que te ríes, te pones como medio... Ahora en voz letra de despegada. poeta y no boricua. Vamos, dale. Dile otra Léalo vez, de Jorge. nuevo, léalo de Letra nuevo. despegada. A las risas sin razón le llamo amor. A las risas sin razón le llamo amor. Eso viene como de una marihuela. A ver, ¿dónde Eso hay? viene como de marihuana. Esto lo puede haber visto en cualquier libro, pero vamos a adivinar, te palpi. El amor es simple. El amor es verdad. El amor es real. El amor es puro. El amor es leal. Muy bien. Andrés. El amor es la gasolina que mueve al mundo. Que eres carro. Muy bien. ¿Dónde hay? Alejandro, por favor. El amor es mirar a los ojos a alguien y sentir paz. Sí, totalmente de acuerdo también. Sebastián. ¿Sabes qué es amor? Cuando ríes en silencio. Cuando sientes que es el lugar más lindo del mundo. Cuando sientes que el lugar más lindo del mundo es esa persona. Qué bonito eso, me gustó. Querido Miguel. Amor real, difícil de encontrar en estos tiempos y en cualquier persona. Así es. Y para terminar, Austin. Así, baby. Póngase serio, por favor. Está matando el clímax acá. Por favor, sí, estamos en... El amor comienza con risas. Qué bonito. Muy bien, ahora quiero volver a empezar con Diego para que me diga quién cree que lo escribió. Este lo escribió amor. El amor es la respuesta. Ajá. Decimos ahora o terminamos la adivinanza primero. ¿Les parece? Muy bien, Renier. El amor no es malo, es hermoso. Solo que las personas hacen que sea feo con sus inseguridades. ¿Quién crees, Diego, que escribió el tuyo primero? ¿El mío? Ujú. Sí, Amor. 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 ¿Lo escribiste? ¿Cuál? ¿El de Diego? Ajá. No. ¿Quién lo escribió entonces? Lo escribí yo, Melissa Gate. Ah, Melissa. ¿Me stalkeaste? Melissa Gay. Muy bien, Renier, ¿quién crees que escribió el tuyo? Amor.
Todo el mundo con amor. Amor, nuevamente, ¿fuiste tú? No fui yo. ¿Quién fue? Él dijo que amor, pero amor. Andreina. No fui yo. Tú fuiste. Madre. ¿Quién fue entonces de la casa de las chicas? Yo sabía. Pero yo creo... Andreina. Vanessa. ¿Fue Andreina? Sí. A la risa sin razón le llamo amor. No se ¿Quién? escuchó. ¿Quién? A la risa sin razón le llamo amor. ¿Quién crees que lo escribió? ¿Pueden ponerle la cámara a la chica a ver si... No, Se tú te quieres olvidó. ver la no, pantalla. no es ventaja. ¿Quién? O conociéndose, tienen que saber. Bueno, hablando así más o menos... Chile. Elizabeth. Sí. ¿Por qué yo? No entiendo. ¿Por qué pensaste que ella? qué supe que Porque yo? anda sonriendo mucho por alguien. No, no. No, porque... Sí, sí. Por lo que he conversado con ella, pues... pensé que se podía... Un hombre que escucha, señores. Muy bien, ¿dónde hay? ¿En serio la pegaste porque creía? Sí, en no es que serio. te jugó la ruleta. No, en serio. Porque yo pensaba que, porque acá es como que leal y verdad y todo, y pensé que hablaba de un amor real hacia un hijo. Creo que entiendes de verdad el amor. Pero ya que la mencionaste, pienso que la que escribió, el amor es simple, el amor es verdad, el amor es real, el amor es puro y es leal. Esto vendría de una persona que creo que ya tiene un amor real, que es hacia un hijo. Y si no es Elizabeth, es Shirley. Sí. No. ¿Shirley? No, yo sé que no. ¡Brother! ¡El amor leal! Lindo lo que has dicho, de verdad. Shirley no va a escribir. A ver, ¿quién de las Es que el chicas? análisis, brother, Yo sé, mira, verdadero amor. yo sé cuál puede ser el de Lo Shirley. conoces cuando tienes un hijo. Yo no los tengo, pero tengo 11 niños que Yo los sé. amo sin ser mis hijos. yo Pero escuché uno. espérate, vamos a ver quién fue. ¿Quién fue de casa de las chicas, ¿Quién fue por para favor? ver si? Amor. Muy lindo lo que dijiste. ¿En serio? Es que ya viene amor, amor, amor. Chuta, que otro amor. No. Yo sé cuál pudo haber sido el de Shirley. Andrés, te toca. Por ahí. Y me tocó el de amor. A ver. A ver, si sacamos un análisis como lo han estado haciendo los chicos. Es que es de sacar análisis, porque el la amor- letra no conocemos. es que, obvio, es que A dice, ver. el amor es la gasolina que mueve el mundo. Ese es alguien que pasa por ahí con carro o Papi, algo esa así. Andrea. Sí, alguien de PR tiene que Papi, ser. esa Andrea. Claro, es Dime que como... ¿Andrea o Jessica? Andrea, ¿eres tú? No. ¿Quién es? Palpi. ¿Quién es? Oigan, es que en mi cabeza sonó diferente. Yo iba a decir el amor es, escuchen, lo que, el amor es fuerza. El motor. El amor es el motor que me da El motor Ah, que dijo motor, dijo gasolina. gasolina, motor. Estaba Ella pensando en la canción. Ella estaba Oye, pensando en el motor este Debo del decir globo. que ella lo que quería escribir era el amor es una... Iban a saber. Pero iban a saber automáticamente que era ella. El amor es el motor que mueve al mundo. Oye, Eso Mariela, quise ¿y decir. pensaste en Alejandro cuando lo escribiste? Esa gasolina, papi. Papi, muéstrale el motor, muéstrale el motor, Alejandro, muéstrale el motor. A ver, Vamos para que mi gata aprenda los motores. Vamos para que mi gata... Si Alejandro fuera un motor, ¿cómo sonara? Alejandro, vas. El amor es mirar a los ojos a alguien y sentir paz, lo escribió Mare. Mare, ¿fuiste tú? Pues no. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién dices tú? Pues, léelo otra vez, léelo otra vez. Austin, si tú no adivinas es porque de amor. verdad que está... El amor es mirar A los ojos a alguien y sentir paz. Andreina. No, Andreina ya fue. Viste que tú estás adivinando. No, ya. ¿Quién fue de la casa de las chicas? Jessica. Jessica. No sabía. Es que Jessica, pues apenas la están conociendo, chavos. Es como si fuera el primer día. Pero eso Paciencia. es por no darnos cuenta de Sebastián, detalles pequeños toca. como la letra. ¿Quiénes faltan? Mare. No, falta Mare. No, no les puedo decir quiénes faltan. Claro, porque ya tienes descartada. Pues la cosa es pegarle el centro. Ok, a ver, ¿sabes qué es amor cuando ríes en silencio? Cuando sientes que el lugar más lindo del mundo es esa persona. El silencio, una man que ni habla tiene que ser.
Parce, está duro. No, es que no, la letra... Eso por no darnos cuenta de los pequeños detalles. Cada vez que ellas nominan, teníamos que ver su letra. Buen punto. A ver, Sebastián, ¿quién crees? Yo creería... Shirley. No, ese es mío. Miguel. A ver, amor real, difícil de encontrar en estos tiempos y en cualquier persona. Esa sí viene de una madre. Sí. Andrea. ¿Andrea? No. Shirley. Era Shirley. 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 Andrea, pusiste algo súper parecido a lo mío. Era Shirley. ¿Era Shirley? Sí, Eso, no era por le tirar, dije. eso fue por tirar mi rosa, no quería votar por ti. ¿Cuál es el? Verá, Jorge se siente orgulloso de adivinar de dos. Muy orgulloso. Y bueno, Austin, lees la frase de Andrea. Gracias. Así de sencillo. El amor comienza con risas. Ah. Ecuador. 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 Lo que te perdí. Lo que te perdiste, yo tengo la P. Qué bacán dinámica. Bueno, chicos, Ecuador. la verdad el asunto que esto fue una dinámica para allá, para alegrarnos un poquito, para relajarnos. Creo que de momento mucha tensión. Creo que hoy todos son ganadores. Y es por eso que en este momento se abren las puertas de las dos casas. Así que yo Vamos para allá, simplemente me retiro. Hagan lo que quieran, yo me voy. ¡Vamos para allá! Acá hay piscina. Diego. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas mujeres. Bien. Güey, neta, de todo corazón, ya no juzguen a este tipo, güey. ¿Ya no qué? Ya no lo juzguen, güey. ¿A quién? Yo nunca lo he juzgado. Yo tampoco. Yo soy una de las poquitas que... Es un buen tipo, güey. No, es yo un buen tipo. poquito hablé con él y no, o sea, no lo juzgué. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo no lo juzgué, hablamos de cosas. Yo se lo dije en la cara, tú me preguntaste. ¿Qué onda, Yo muchachas? tampoco te contaba. In your face. ¿Cómo estás? ¿Qué? Que tú me preguntaste qué yo pensaba sobre ti, yo todo, ¿no? Sí. Por eso. Marica, es que acá... Yo no pienso que seas acá- coqueto. Yo sí pienso que es coqueto. Yo le dije a ella, yo hablé con él y yo no lo sentí Pero es que está coqueto. poco coqueteado. ¿Tú estás haciendo un papel de víctima aquí? Yo sé que es fuerte la pregunta, pero tú sabes cómo soy yo. ¿Tú estás haciendo un papel de víctima o de pronto por lo que hayas vivido, por tu forma de crianza, de pronto sobreprotectora, eres así, ¿ves? O sea, una niña tierna y vulnerable, o sea, porque es que a veces nosotros lo hemos hablado entre los hombres y te ves vulnerable, baby, o sea, como que te caen, pero también sentimos que puede ser un juego de parte tuya. No es un juego, porque digamos, ejemplo, donde ahí le cayeron y se puso a llorar. ¿Me entiendes? O sea, tú ponte en mi lugar. Estar aquí sentada en una cámara, tú toda hermosa y guapa porque tú como tú quieres saltar. Y viene acá una persona y ta. ¿Quieres agua? Sí, por favor. Y viene otra persona acá y ta. Estamos literal en una vitrina donde el juego es... Atacar. No, O sea, no atacar. Por ejemplo, ¿qué pasó si de aquí a mañana tienes una cita tú? Tú ya estás clara, ¿no? Eliges al que ya sabes. ¿Qué pasa si el que esperas que te elija no te elige? Por ejemplo, yo ahora estoy en el limbo, o sea, tengo que elegir a Pero es cool una, estar así. otra, pero sí hay una razón de que llegan a pensar de que, ese quiere con esta, Mira, con yo no. esta, con esta. Es que yo con soy esta. bien, no sé si soy, pienso como hombre. No, pero... Yo literal, yo pienso como hombre, actúo como mujer, pero pienso como hombre. Para mí, yo incluso le dije, para mí no es coqueto. Bueno, conmigo yo no sentí que fuera coqueto. Probablemente porque no me atraen. Entonces, como no me atraen, no lo siento hacia mí. Uno. Dos, porque yo le digo a ella, o sea, estamos en un
programa que si obviamente la persona te da la vuelta, vos vas a dar la vuelta porque vas a seguir rogando y buscas a alguien más porque venimos a encontrar el amor, venimos a conocer a las personas. Claro, él es un poquito exagerado con sus palabras y que, ay, que hagamos un trato y que con nadie más desde la segunda cita. O sea, tampoco, pues, ¿me entendés? Es como que yo tuviera, es como que yo dijera ya, vaya, mira, discúlpame, pero te veo hablando con alguien más y... No, Es que no, nada que chuta, tú me ver. cortas las alas pues, en el cuarto capítulo. No, es un Y eso ejemplo, me hacía- es un ejemplo. Por Yo eso no te estoy soy así, diciendo, ajá, por eso te exacto. estoy diciendo, Imagínate, nada que ver. Imagínate, te digo yo, no, la verdad que, mira, no me vayas a insinuar nada porque yo soy súper bien. Y mañana pasa lo contrario y ya no soy con nadie. Es como, ¿Viste? Así fue. tampoco, no se puede. Yo no quiero que te sientas mal y como No que me yo voy a soy... sentir mal. Yo estoy bien. Yo estoy seguro de mí mismo. Sí, pero también, no sé. Tranquila. Bien, la libramos. Y... Ven, chao, amigos. Es que es como, no sé, mucha proximidad para comenzar. Sí. Ah, sí, conmigo sí mucha. No, pero es porque tengo más, o sea, él ya ha ido acercándose Claro, poco sí, a poco. porque tuve la oportunidad de la fucking primera cita, ¿ok? Ya vas a tener tus oportunidades entonces. Sí. Es que me gusta abrazarme porque me quedan oliendo las manos a tu perfume. O sea, no sé de dónde salió tanto mal rollo con Andrés. ¿Te sientes súper atacado o Reacciones. reaccionas? ¿Por qué te mandó a Renier un besito? ¿Qué historia hay ahí? No sé. No soy doble cara, yo le digo las cosas en la cara. O sea que él paró las cosas con vos. Borrón y cuenta nueva, ya no eres picaflor para mí. No la incluían al grupo. ¿A quién? A Melissa. O sea, así por separado todas, así vamos a terminar. Es una malcriada, es una desubicada, ¿Ella dijo eso? es una mosca muerta. Yo no soporto a la satánica. Yo sé que no la soportas, yo tampoco. Te voy a pegar, yo volví así. Quiero saber qué está pasando. No doy más. La compañera se alteró. No puedo creer que una persona se venga a vender y ella sea la buena del asunto y yo la agresora. No eres la víctima. Yo creo que eso es grosería. Y estos favoritos fueron votados por ustedes allá en casita, por el público. La persona, porque usted así lo decidió, es...